Por eso somos arquitectos, porque diseñamos no solamente casas, sino que diseñamos nuestro tiempo, nuestro quehacer. Si no tienes relaciones y encima no hablas, porque muchos son mudos, son introvertidos, peor pues. En el Perú, incluido Lima, no existe una estructura de oficinas que hagan arquitectura. El interés del alumno en el aprendizaje del diseño, por lo menos en promedio, creo que ha bajado. Privada ni es exclusivamente pública, y esa es una ventaja sobre la administración pública a la cual el CAP puede ayudar muchísimo y puede generar muchísimas fuentes de trabajo. Vamos a iniciar el tercer conversatorio Aprendiendo de Grandes Maestros, Testimonios de Vida. Muy bien, bueno, me presento, soy el arquitecto José Antonio Vargas Vía, actual vicedecano interino de la Regional Lima del Colegio de Arquitectos. Nos acompaña el arquitecto Luis Ricardo Consiglires de Vasco, arquitecto con estudios de posgrado en planificación regional y amplia experiencia en instituciones públicas y privadas. Ha sido director y asesor en desarrollo urbano, docente universitario, expositor internacional y autor de publicaciones sobre planificación urbana y regional, entre otras cosas. También nos acompaña el arquitecto Juan Mario Velasco González, arquitecto con amplia trayectoria docente desde 1964, destacada participación en comisiones técnicas y comités de ética del Colegio de Arquitectos del Perú y prolífica práctica profesional con más de 350 viviendas, obras religiosas, hospitalarias, urbanísticas e industriales en Lima y provincias. También nos acompaña el arquitecto Eduardo Figari Gold, arquitecto urbanista egresado de la UNI, con amplia experiencia en diseño urbano y vivienda social. Destacan proyectos de él como Huaycán y el Larcomar. Ha recibido múltiples reconocimientos y ejerce como docente en la Universidad Católica del Perú, además de integrar entidades del sector. Y también nos acompaña la arquitecta Elena Guchiken Uesu, especialista en acústica con estudios en Japón, magíster en acústica y gestión ambiental, líder en consultoría acústica, presidenta del Impacta, fundadora de la Cámara Peruana de Acústica, investigadora con más de 40 publicaciones. Vamos a establecer una dinámica sencilla en base a preguntas que nos las van a contestar, cada uno va a tener un tiempo aproximado, 3 minutos por cada uno, ¿no? Más o menos, ¿no? En los cuales nos van a comentar cada uno en base a sus experiencias de vida, un poco. Son casi recomendaciones en muchos casos hacia el ejercicio profesional principalmente, ¿no? En las diferentes facetas que tiene la profesión. La primera es un poco vinculada a la gestión urbana política, es decir, la vinculación de la profesión con las autoridades políticas, ¿no? A ver, y que tiene que ver sobre todo, ¿por qué no se hace buena arquitectura en el Perú? ¿No? ¿Y qué podemos hacer para que esta arquitectura se vuelva de calidad? Comenzamos con el arquitecto Luis Consigliere. Digamos, tengo una experiencia como maestro de la cátedra de diseño que me permite tener una lectura quizás de tiempo un poco más larga, ¿no? Y debo sí reconocer que comparativamente la característica de la enseñanza que nos dieron a nosotros en la Facultad de Arquitectura cuando éramos estudiantes fue muy exigente y fue realmente excelente. Yo no puedo decir otra cosa y debo reconocer lo que los profesores y la cátedra hizo por nosotros en ese momento. Pero debo reconocer también que realmente uno aprende arquitectura cuando sale de la facultad, de ahí es cuando sientes, ¿no?, y te dan esa base necesaria para poder enfrentar posteriormente el trabajo como arquitecto. Evidentemente, nosotros tenemos esa formación y desde esa formación y desde ese funcionamiento que hemos tenido como profesional, desde ese lado evaluamos al alumnado que tenemos en este momento y a lo largo de los años sí puedo decir que la calidad del alumno o el interés del alumno en el aprendizaje del diseño, por lo menos en promedio, creo que ha bajado. Creo que ha bajado y hay cada vez menos interés en el alumno en involucrarse en el trabajo creativo y lo está viendo más como una profesión más operativa, más técnica y menos imaginadora. Y creo que
es mi opinión obviamente personal, creo que la presencia de elementos tales como la computación, la inteligencia artificial y los programas gráficos que hay o los programas de diseño que existen, están afectando a esa relación entre el profesor que aprendió a diseñar con la mano y no con la computadora, al alumno que está aprendiendo con la computadora al costado como un programa que le está enseñando. Creo que eso ha disminuido su interés en el aprendizaje y se siente esa baja de, yo por lo menos siento esa baja de nivel o baja de interés en el alumnado. Quizás a lo largo del tiempo eso ha ido logrando que los arquitectos que han salido y que están ejerciendo la función de arquitectos tengan menor interés en desarrollar buena arquitectura. No lo dudo que la hay buenos arquitectos, pero no son pues la mayoría y los mayores productos no son de la mejor calidad que quisiéramos ver. Por lo menos esa es mi opinión sobre la presencia de los aparatos en este momento tecnológicos que creo que están afectando la calidad del diseño. La arquitecta Elena Luchiquén. Sí. Vengo de la especialidad de la acústica arquitectónica ambiental y también auditorías y gestión en la parte de medio ambiente. Desde este punto de vista y en base a la experiencia que he tenido, ya van a ser 30 años trabajando a través de mi empresa, y que justamente a raíz de toda la problemática que he estado viendo y viviendo en varios casos que he tenido en la ciudad, principalmente, por ejemplo, muchos casos de viviendas colindantes con industrias o comercios como discotecas. Bueno, cuando empecé trabajando ad honorem 4 años con la Policía Ecológica haciendo operativos los fines de semana, porque la acústica no era importante, ni siquiera sabían que era acústica, pensaban que era solamente auditorios y teatros, pero la acústica es mucho más de eso. He trabajado como 15 años en el proyecto Camisea, conjuntamente con biólogos, arqueólogos, y todos los ingenieros ambientales, protegiendo a la fauna, a la flora y a las comunidades, pero también en las zonas industriales, encapsulando también en las zonas eléctricas, turbinas, generadores, motores. O sea, la acústica es tan amplio que me ha permitido ver de forma multidisciplinaria y transdisciplinaria y ver que en la ciudad cómo afecta la parte de la acústica, ¿no?, en las diferentes zonas. No ha habido una planificación adecuada. Por eso que ahora que entra todo este desarrollo del Smart City, es muy importante para poder ver las nuevas ciudades y para replantear o ver cómo podemos reconstruir nuestras ciudades, porque es un problema eterno. O sea, veo vecinos que tienen más de 50 años y siguen con los mismos problemas, ¿no? Entonces, creo que esto continúa, no sé, debe haber alguna autoridad, algún ente que empiece realmente a ver la problemática desde un enfoque, como vuelvo a repetir, multidisciplinario y transdisciplinario con todas las especialidades. No, ya no es solo el arquitecto que está en un instituto viendo en mesa, papel, no, reunir a todos los especialistas, ¿no?, con la experiencia y también con los jóvenes que mueven toda la parte de la tecnología, ¿no? Arquitecto Eduardo Figari. Yo creo que, y lo digo por la experiencia que he tenido, intercambio, relación con gremios, con grupos de arquitectos de otros países, he hecho algunos cursos de posgrado en algunos otros lugares, y yo nunca he sentido que de alguna manera estemos, o retrasados o subordinados, al contrario. Yo creo que tenemos además arquitectos formados aquí y que forman parte de la crema, digamos, de la élite. Yo me refería sobre todo a la arquitectura en general, ¿no?, que se ve en las ciudades. Hay poca participación todavía del arquitecto, es decir, la arquitectura la hacen maestros de obra, ¿no? Es decir, la calidad de la arquitectura de la ciudad de la todavía, arquitectura, no de los arquitectos. No de los arquitectos, así es. Entiendo, efectivamente. Entonces, pero eso es exactamente uno de los problemas, ¿no? ¿Problema en qué sentido? En el sentido, y lo digo, ahí me iría por muchas anécdotas, pero en intercambio con otros, nunca he encontrado arquitectos en un contexto tan complejo como el nuestro, ¿no? Entonces me viene a la cabeza algunos países vecinos, donde hemos dialogado, tenemos muy buena relación con nuestros colegas de otros países,
por ejemplo, estoy pensando en Latinoamérica en concreto, y no he encontrado, tal vez México podría ser el único que más o menos se aproxima al nivel de complejidad social que tenemos, ¿no? Entonces hay otras sociedades que son mucho más homogéneas, ¿no? De alguna manera, no sé, más simples, más homogéneas, creo. En cambio que el Perú es un universo sumamente complejo, ¿no? Y la experiencia que yo tengo es que colegas de otros países nos miran con mucho respeto, por decirlo menos, ¿no? Por eso, porque tenemos un medio sumamente complejo. Y sí es cierto lo que dices en el sentido de que una mayoría, no una buena parte de la construcción de las obras se realizan sin el liderazgo de arquitectos. Eso es verdad, y allí tenemos mucho que avanzar, mucho que aprender, ¿no? Esa es mi opinión sobre eso. Gracias, interesante. Sí, el arquitecto Juan Velasco. Bueno, yo como profesor, realmente en comparación a ellos, acá mis colegas, yo he tenido muy poco tiempo para enseñar, ¿no? O sea, han sido 3 años, 4 años, ha sido toda mi docencia. Pero mayormente me dedicaba a todo lo que es proyecto, eso sí. Y aparte, bueno, la parte de ética, que no sé si saben, yo presido comisiones de ética desde el año 2008. Sucesivamente, cuando Pepe era decano incluso, y termino mi periodo actual en el 2026, o sea, voy a batir récord en ética, ¿no? Ahora, ¿qué le tendría que decir a los muchachos? Primero, que sean honestos, que siempre digan la verdad. Yo he tenido clientes que he perdido por decirles la verdad. Pero ¿qué ha pasado? Que al cabo de 1 año, 2 años, se me han aparecido 2, 3 clientes que venían recomendados por ese cliente que perdí, por haberle dicho la verdad, porque dice, anda a buscar la arquitectura, te va a decir la verdad. Yo me quedé colgado porque encontré otro arquitecto que me doró la píldora, y me dijo, esta construcción te va a costar tanto, lo cual no era cierto, por agarrar trabajo. Esa es una deshonestidad, y hay arquitectos que dan pena, se venden o roban sellos de otros arquitectos, les hacen la firma. Digo, esa es la experiencia que tengo de estar tanto en ética. Y gente pobre que le cuesta ganar sus chivilines, digamos, amaneciéndose a las 2 de la mañana, quieren regularizar sus lotecitos, ¿no? Que comenzado de invasión y todo. ¿Y qué pasa? Hemos tenido acusadas, no una, varios arquitectos, jóvenes, todos jóvenes, chicas muy lindas que van, se perden y hacían oficina bamba, hablemos así, ¿no? Y entonces se enamoraban y la señora, pues, porque las hemos recibido, ¿no? Nosotros tenemos que llamar al acusador y al acusado, y los hemos visto. Y la señora, pues, estas señoras matronas, a decir, ¿no? Con sus trenzas, de señor arquitecto, queríamos regularizar y esta chica, esta arquitecta, nos ha engañado. Entonces, venía la arquitecta, y ¿qué pasó? Ay, se están quejando por minucias. ¿Minucias? Porque tú vienes de otro nivel y estás explotando a estas pobres, ¿no? Entonces, y son jóvenes. ¿Todo qué quieren? ¿Hacer dinero rápido? ¿No? Con el menor esfuerzo. Yo creo que habría que inculcarle a los alumnos desde el principio la honestidad, la ética en su profesión. Uno. La otra sería enamorar que el profesor no sea aburrido, pues. Tiene que distraerlos un poco. Nosotros teníamos a Ortiz de Ceballos, que era nuestro profesor de Historia del Arte, no sé si usted Lucho. lo goza. Lucho. ¿Sabes qué profesor? Todos nos peleamos por ir a su clase. Habían otros profesores que nos escapábamos para no estar en su clase. Entonces tienes que atraer a los alumnos. Y a mí me pasó una cosa graciosa. Me invitó un amigo, que era el catedrático del 8º ciclo en la Villarreal, tenía un diseño de hospitales. Yo he hecho neoplásicas, he hecho María Auxiliadora, he hecho, ¿no? la clínica Morillas, varias cosas de hospitales, ¿no? Entonces, ya bueno, yo no preparo nada. Comenzamos a hablar. Y al principio, pues, era una clase grande, que había, la mitad estaba llena.
Pero comenzamos a crear intereses y yo veía que se iba llenando. Cada vez que hacía un garabato en la pizarra, todo a mano, nada de computadora, ni PowerPoint, ni esas cosas modernas, ¿no? Entonces, pero yo veía que había más gente. Y entonces le decía, por ejemplo, compañeros, no me saquen el pañuelito blanco, porque la fama que tiene pues la Villarreal, ¿no? Y entonces, ¿quieren que les cuente las anécdotas que he tenido con Alan García cuando salió presidente y estaban construyendo el Neoclásica? Y me llamaron urgente, arquitecto, porque viene el presidente, quiere cambiar ¿no? Y le contaba anécdotas de ese tipo, y de paso que les estaba diciendo cómo se organiza un hospital, ¿no? Y que sobre todo en Neoplásica, que era dedicado al cáncer, que es nivel 7, o sea, el más alto. El otro, María Auxiliadora, que comenzó siendo materno infantil y se transformó un piso a las finales y se hizo hospital general, ¿no? Hospitales en la sierra, en Milpo, Atacocha, Pacococha, y todas estas cosas que he hecho. Y total, entretenidísimos. Cuando volteé, no me dejaban. Me dijeron media hora. 2 horas y media me demoré y no me dejaban ir. Habían abierto las puertas del salón y estaban en el pasadizo y la clase ya estaba llena. Y porque ellos comenzaron a participar, comenzaron a tener interés, ¿no? Y a comenzar a preguntarme de determinado cómo era la organización y por qué había hecho esto, por qué había hecho el otro, etc. Entonces, yo creo que el profesor debe crearles interés y después el alumno debe poner de su parte. Tuve la suerte que yo a los 24 años había hecho un trabajo con el arquitecto Alfredo Bertel Montori, que él tenía muchas relaciones con gente. Y entonces, a los 24 años, ya era socio de él, que me llevaba, era un viejo de 36 años, y mi socio Garrido Leca era 2 magníficas personas, que era un viejo el hermano del arquitecto. Sí, él era ingeniero civil, ¿no? Entonces, tuve la suerte de incluso diseñarle la casa a ¿cómo se llama?, que era en ese momento presidente de la Haya, Bustamante Rivero, alias Cañadulce. Y lo he tenido ahí a su mujer, y yo tenía, pues, era un mocoso de 25 años, 26 años, decía, uy, este señor viene de la Haya para discutir su proyecto que ya estaba en construcción, ¿no? Entonces, todo eso uno tiene, el arquitecto, que ponerse en varios niveles. Yo creo que un curso importante para un arquitecto, por ejemplo, debería ser psicología, debería tener para que entienda al cliente. Yo he discutido mucho con otros arquitectos que tampoco voy a nombrar, pero yo no puedo como arquitecto, yo tengo que servir. Yo no puedo hacer, para mi yo, no voy a servir para mi yo, para que diga, oh, impresionante esto. Hay una parte, una edad que seguramente hay que hacerlo soñar un poco, ¿no? Pero como a nosotros nos pasó, no sé si tú agarraste, pero hasta 3er año nos hacían soñar un poco, pero el 4.º año nos agarró callo, ¿no? Y nos cuadró, pues. Y te decía, ¿y por qué esta ventana es redonda? ¿Por qué no fue cuadrada? No, por esto. ¿Y por qué no fue triangular? Pero dame una razón valedera, ¿no? No sigas soñando así porque se ve bonito, ¿no? Tiene una función, todo tiene una función, ¿no? Y lógicamente Dios nos ha dado un don que es la estética, el sentido de la estética, donde nosotros podemos ver, yo puedo ver en mi cerebro la película, tengo que transmitírselo a diferentes niveles a punta de dibujar a mano, no con computadora, porque ahora no te pasean por todos lados, pero en el momento estás conversando y yo les hago apuntes, y cuando no he construido yo, que ha construido ingeniero, me guarda los cuadernos donde están los apuntes hasta ahora, ¿no? Entonces, todas esas cosas también hay que hablarles a los niños, a los chicos, ¿no? Y crearles ese interés y que ellos sean honestos y que le dediquen a esto, a investigar y así. Muchas gracias, excelente. El profesor arquitecto Velasco ha hablado de la pasión por la arquitectura que muchos estudiantes no logran tener, ¿no? Quizás ahí vamos dirigiendo a la segunda pregunta. ¿Cómo llegaron a la vocación de arquitectura? ¿Por qué estudiaron arquitectura? ¿Cómo así se animaron? ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo llegaron a la profesión? Bueno, mi camino quizás fue un poco complicado y debo confesar que el azar tuvo que ver en ello. En mi familia, mi padre, mi hermano mayor y el segundo estudiaban ingeniería civil. Mi padre ingeniero civil y mis hermanos también estaban estudiando ingeniería civil. Y de alguna manera
estuve desde niño sentado al costado de una obra. Mi madre me contaba, y digamos, como cosa graciosa, mi primera cuna fue una caja de dinamita. ¿Qué le parece? Así que soy una persona explosiva. Bueno, porque estábamos en la obra y no tenía cuna y, bueno, usaron una caja de dinamita. Pero he estado metido en las obras desde que me parieron, la verdad. Y de alguna manera la obra no es un lugar extraño para mí. Pero nunca me vi manejando una obra, nunca me sentí en eso. Entonces, la verdad es que siempre estuve con la duda de qué profesión debía estudiar cuando terminé el colegio. Acabé muy joven, tenía 16 años. Entonces no tienes una idea clara efectivamente de dónde quieres estar. Y ya mis hermanos estaban estudiando ingeniería, sí, no me llamaba la atención. Y entonces un amigo, Eduardo Palacios, amigo de mi hermano el mayor, mi madre le recomienda, oye, ¿por qué no averiguas qué cosa quiere estudiar este muchacho, a ver si quiere ser arquitecto? Y entonces Eduardo se sentó conmigo a conversar, haz dibujitos, haz esta cosa, piensa en esto otro. Y me dijo, oye, ¿por qué no estudias arquitectura? Si tienes habilidad, me dijo, tienes imaginación, sabes dibujar más o menos, ¿por qué no te metes a estudiar eso? Entonces tenía que ver con la construcción, de alguna manera sentía alguna suerte de afinidad, pero no tenía la más mínima idea de que era la arquitectura, o sea, ser arquitecto. No estaba dentro de mis cuadros a esa edad. Yo lo veía más como un trabajo de ingeniero. Bueno, la cosa es que efectivamente tomé la decisión de presentarme a arquitectura y a partir de ese momento me entro a la facultad. A partir, obviamente, del primer año, que fue todo un shock para mí, obviamente, cambiar de la que era la obra a entrar a un centro donde la gente discutía sobre diseño, imaginación, percepción y cosas por el estilo, que era un lenguaje totalmente nuevo para mí, pero cada vez me interesó más. Cada vez me interesé más en conocer, cada vez me interesé más en esa especulación que debe hacer el arquitecto para lograr imaginar un producto que luego va a ser construido. Esa pasión que hay detrás de la imaginación y ver eso que uno imaginó, lo dibujó y verlo construido, es lo que más me entusiasmó y seguí adelante. Y efectivamente, sin ser uno de los mejores, obviamente, del taller ni cosa por el estilo, pero me tocó un taller de realmente gente que sabía muchísimo, gente que aprendía muchísimo. Eduardo es uno de ellos, por ejemplo. Me exigían cada vez más, o sea, yo me sentía exigido por mis compañeros para tratar de hacer mejor las cosas. Y la verdad es que he disfrutado, a pesar de todos los sufrimientos que ha tenido uno cuando es estudiante, he disfrutado mi formación y me alegro de haberla recibido y me alegro de haber tenido los compañeros que he tenido que me enseñaron mucho a diseñar. Creo que un poco, no es una historia muy graciosa, pero creo que es la razón por la cual terminé siendo arquitecto. Interesante historia. Arquitecta, Kuchiken. En mi caso, yo creo que han influido 3 factores, y desde niña. El primer factor es la familia y los valores. Vengo de una familia Nikkei, ¿no?, descendiente de japoneses, y ustedes saben que los japoneses son bien disciplinados, respetuosos, responsables, ¿no?, puntualidad, etcétera, ¿no? Siempre el orden, la limpieza, ¿no? Entonces, pero detrás de todo esto creo que lo principal es que hay un valor muy importante y que ahora ya se habla sobre el Ikigai, que es un propósito de la vida, cuál es tu objetivo. Sin que yo supiera ese concepto, mis hermanos y yo, nuestros padres nos transmitían, porque mis padres tenían un negocio familiar y apenas cumplíamos 10 años, a lavar los platos, a barrer, ¿no? O sea, teníamos, a pesar de ir al colegio, regresábamos y teníamos que cumplir nuestras tareas, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos por qué otros salían a pasear, tenían tiempo y nosotros teníamos que estar trabajando en la tienda. Entonces, cuando ya éramos más grandes nos dijeron, tienes que saber valorar el esfuerzo de los padres y saber para conseguir algo todo lo que tienes que hacer. O sea, eso lo comprendimos después, ¿no? Eso es la parte de la familia y bueno, lo que yo recuerdo mucho y bueno, y que mi mamá la tengo, gracias, es una bendición, tiene 90 años, está sanita, muy activa, ella para mí es un ejemplo y siempre me decía, Elena, tienes que ser mejor que nosotros, a todos nuestros hermanos, tienes que ser mejor que nosotros y tienes que estudiar. ¿No quieres estar en la tienda, no quieres ver? Bueno, estudia.
después me decía, no seas uno dentro de todo un montón, tienes que ser más que todos. Y mi padre era visionario, le gustaba decir siempre hay que estar un paso adelante que el resto, ¿no? Y tenía mucha vocación de ayuda mutua, porque él venía de la Segunda Guerra Mundial, entonces siempre quería estar atento y ayudar a todo el mundo. Creo que eso fue algo que a mí me transmitieron y se me quedó acá en el alma, ¿no? Entonces, y lo otro es el entorno, el otro factor, en donde crecí, ¿no? Entonces yo vivía, pues, como decía, en un negocio, primer piso, segundo piso de nuestro departamento, pero frente a unas vías donde eran muy ruidosas, y de verdad que yo no podía dormir, era muy sensible, y yo siempre decía, debe haber alguna forma de controlar los ruidos, ¿no? Pero lo que más me impactó fue que ese negocio que teníamos era una baguetería, una pastelería, y en el sótano había una máquina que era la divisora de pan, que en las madrugadas sonaba ¡pum! ¡Pum! Los vecinos del quinto piso se quejaban, decían, hay que quejarnos porque cerca hay un campo del ejército que tiran dinamitazos, bombazos, no nos deja dormir. O sea, le estoy hablando hace muchos años, más de 50 años. Entonces, mi papá se dio cuenta por la hora que era la máquina divisora del pan. Entonces, lo veo un día que trae una llanta vieja. Hoy la comenzó a cortar todo, levantó la base de la máquina y le puso. Y yo me quedé, ¿cómo ha logrado? Porque los vecinos están contentos, dicen que ya su queja ya ha sido resuelta. Entonces, pero eso se me quedó. Entonces, entre la ciudad y visitar el campo, la casa de mis abuelos que tenían su granja, su jardín grande, entonces yo veía, acá es tranquilidad, paz, naturaleza, y mi casa era pues ruidosa, llena de polvo, monóxido, etc. Entonces, y yo siempre andaba con mi trapo acá en el hombro porque andaba limpiando. Pero en ese orden y limpieza comenzó a despertarme todos los detalles, cómo puedo pintar las paredes, de qué color, que el detalle de las plantas, y en mi tienda hacer los afiches, colocar las tortas, colocar los pasteles, esa era mi labor. Y con eso también dibujaba, pues, ¿no? Cómo quedaría la vitrina, diseñaba la vitrina. Entonces creo que todo eso, cuando ya me hicieron mi test vocacional, en quinto y en secundaria me dijo, puedes estudiar arquitectura o puedes todo relacionado a la naturaleza, no hay como ahora que hay ingeniería ambiental, estudio de impacto ambiental. Entonces, de la naturaleza puede ser bióloga, agricultora o geología, pues entonces yo escogí arquitectura. Así que eso fue que escogí arquitectura, pero en el transcurso ya de mi carrera en la universidad, al encontrarme, como le contaba al arquitecto, me encontré con el arquitecto Luis Collantes Pizarro, que es un gran maestro. Entonces yo le contaba mis experiencias y él me comenzó a dirigir y me daba libros para leer todo lo que era la parte de medio ambiente. Claro, me fui a estudiar acústica en la Universidad Ricardo Palma, pero era auditorio, si no era lo que yo quería saber, así que me metía siempre e iba a la uni, y en la biblioteca de la uni sí encontraba libros de acústica. Entonces yo ya desde ese momento escogí durante mi carrera qué es lo que yo iba a hacer, y es lo que soy ahora. Qué interesante, interesante cómo fue llegando, ¿no? Interesantísimo. Arquitecto Figari. A ver, yo siempre me he sentido muy afortunado. ¿Por qué? Porque nunca he tenido dudas vocacionales, nunca. Pierdo en la memoria la idea de hacerme una covacha en el techo de mi casa, por ejemplo, o la casita en el árbol. Había un árbol en mi casa y yo tendría 9 años, 10 años, más o menos, porque en esa casa he vivido hasta que he tenido 12, y ya había hecho 3 casas allí, ¿no? 3 covachas, 3 refugios, ¿no? Y eso creo que me ha marcado en qué cosa es lo que entiendo por arquitectura, porque dicho sea de paso, hablamos de arquitectura, arquitecto, etcétera, pero creo que es una palabra demasiado amplia, que tiene muchas interpretaciones válidas, además. No es que la que yo pienso es la que vale, y lo que piensa el otro, y lo que es el arquitecto. Realmente es una profesión muy, muy, muy compleja, muy profunda,
bueno, la raíz misma de la palabra arquitectura, ¿no? Jefe de obra, o sea, eso es el que organiza la obra. En mi lectura, el que organiza el espacio. Para mí la arquitectura es fundamentalmente organización de espacio, ¿no? Entonces, como digo, mi experiencia personal ha sido de niño, arrumaba los muebles de la casa, de la sala, llegaba mi padre y encontraba la sala hecho un desastre porque yo había arrumado sillas, sillones y me había hecho una covacha y estaba ahí adentro, ¿no? Escondido o disfrutando. Entonces, como digo, a lo largo del tiempo, la covacha, digamos, cambiaba. Podía ser en el árbol, podía ser en el techo, podía ser en la sala, podía ser en el dormitorio. Jalaba el colchón de mi cama con el colchón de la cama de mis hermanas que estaban al costado y armaba ahí una covacha, ¿no? Entonces, mi experiencia como arquitecto es continua, absolutamente, ¿no? Nunca alguna duda respecto de eso. Qué linda experiencia de encontrar la vocación tan rápido, ni tan pequeño. Me siento muy afortunado. Es evidente, ¿no? Desde armar casitas en el árbol, eso es interesante, ¿no? Muy interesante, muy bien. Arquitecto Velasco. Bueno, la mía es rápida. Yo esta cuarto y media estaba con Lucho Joyante. Él estaba en quinto. Estábamos en el mismo colegio. Yo decía, literatura no, para leerla sí, pero para aprenderme las cosas no tenía retención auditiva, pero tenía retención visual, cosa que veía, se me retrataba y lo tenía acá. Entonces dije, bueno, química tenía muy buena, todo, tenía 20 en todo. Entonces dije matemáticas. Me gustaba dibujar, en las vacaciones no era juerguero, hacía deporte, ¿no? Bueno, en el colegio todavía no hacía deporte. Hacía natación nomás. Ya después, el segundo año de arquitectura fue que comencé con el remo y ya seguía haciendo todo. Pero a la final les dije, bueno, tiro más por la matemática, después por el dibujo. Todo lo que yo veía me entretenía fines de semana en vez de salir con mis amigos o mis amigas. Mi papá me decía, ¿necesitas plata para que salgas con chicas? No, sí, también tengo amigas, no te preocupes. Entonces me la pasaba dibujando los edificios antiguos que había visto en las revistas. Me gustaba ver muchas revistas de arte, ¿no? De pintura, de cultura y de los monumentos históricos que habían en el mundo, que después ya los recorrí personalmente, ¿no? Entonces eso de memoria los iba haciendo en cartoncitos, esto de la camisa que ponen, para que cuando vienen de la lavandería no ponen unos cartoncitos para que le dé forma a la camisa, pero después no para dibujar. Pues. Tenía mi carboncillo, entonces tenía un alto de eso, comenzaba así, dibujaba los carros, le daba ambiente, ¿no? Entonces todo era dirigido a la arquitectura y después me di cuenta que podía ser ingeniero estructural porque también me gustaba la ingeniería. Y en quinto año ya me decidí por arquitectura, ¿no? Entonces, porque encima, cuando averigüé, el examen no solamente era matemáticas, era también de arte, porque arquitectura, primero entramos a estudios generales, ¿no? Entonces agarró ese. Y después un grupo selecto, teníamos que dar examen para arquitectura, donde teníamos que, no sé, decían, a ver, imaginativamente, dibuje cómo eran los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Fue una. Después te ponían unos cuadros de Rembrandt, ¿no? De Van Gogh y todo, tenías que identificarlo, de ese tipo de cosas. Y como yo tenía retención bestial, entonces ya entré, ¿no? Y entramos 20 y yo entré en el 10º puesto por ahí. Nada más que entramos 20. Ahora entran 500 cada año para arquitectura. ¿No? Era la época. Yo tenía 35. Claro. Ahí fue eso, ya me decidió, y además cuando iba y veía todas estas chozas, yo decía, algún día podría hacerle algo mejor, ¿no? Y ahí ya me dediqué a arquitecto. Nunca pensé que iba a hacer fábricas y cosas tan variadas, nunca pensé siempre en la vivienda y en los monumentos estos históricos que uno veía, ¿no? Me comentan que tenemos unas preguntas en vivo. Sí. Sí, ahí le damos paso. Ya, tenemos una pregunta, ahorita estamos en transmisión en vivo. El arquitecto Samuel Mato Félix dice,
¿Está la formación universitaria en arquitectura respondiendo a los retos sociales, ambientales y urbanos del Perú, o continúa replicando modelos académicos desactualizados y poco contextualizados con nuestra realidad territorial? Voy a contestar un poco como profesor, que todavía lo soy. No, yo creo que la enseñanza de arquitectura, por lo menos desde el lado de los catedráticos, hacen su mejor esfuerzo para que el alumno tenga la mejor formación de base. Acuérdate que cuando tú sales de la facultad, no sales como arquitecto formado, o sea, tienes una formación de base muy sólida que después en el ejercicio de tu profesión se enriquece con una variedad propia de las experiencias mismas de diseño. Y recordemos que la arquitectura no se enseña, no hay una teoría ni cosa por el estilo, o sea, la arquitectura se enseña haciendo arquitectura, se enseña diseñando arquitectura, o sea, no hay otro medio de enseñanza, no hay una teoría de la arquitectura. Por consiguiente, cada profesor o cada grupo de profesores de un taller elabora una suerte digamos, de guión que debe seguir el alumno, y a través de la crítica, de la conversación entre el alumno y el profesor, va transmitiendo conocimiento al alumno. No le impone conocimiento, sino transmite conocimientos para que el alumno pueda hacer el mejor uso de ello en la fase de diseño, que es su trabajo fundamental. Y si uno le puede dar mejores caminos para que sea un mejor arquitecto, evidentemente tú logras tener como resultado una media de alumnos que tengan un buen nivel de diseño. Y se le dan todos los aspectos probables y posibles, o sea, desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista arquitectónico propiamente dicho, y fundamentalmente desde el punto de vista de la lectura espacial del usuario, que es nuestra piedra angular de diseño. Es decir, qué espacio le damos, o qué secuencia de espacio le damos, o qué continuidad de espacios le damos a un recorrido entre cerrado, abierto, angosto, alto, etcétera. Cantidad de percepciones que están detrás del proceso de diseño. Eso es una etapa muy rica y lamentablemente en algunos casos no encuentras un buen diálogo con el alumno, ¿no? Y cuando eso se presenta, yo habitualmente tomo la decisión de decirle, por favor, consulte con otro catedrático, porque son grupos de catedráticos que enseñan el taller, de tal manera que pueda tener otra visión completa. Pero en el fondo lo que tratamos es que el alumno se forme una visión de la arquitectura, se cree un concepto de la arquitectura, tenga un conocimiento lo más completo posible de lo que es el manejo del espacio arquitectónico y urbano, y tenga las mejores bases posibles para enfrentar toda la problemática que hay en el entorno urbano y arquitectónico, ¿no? Sí, como ustedes ya me han estado escuchando, yo no he diseñado una casa, un edificio, ¿no? Y soy una arquitecta que vengo de la Universidad Ricardo Palma. Yo considero que sí tuve una excelente formación, tanto en la parte arquitectónica como en la parte de urbanismo, pero en el fondo de todo eso me dieron, como indicaba el arquitecto, las guías, las pautas de cómo ver las cosas, y sobre todo, como ya se hablaba, o sea, no había computadoras en esa época tampoco en la que yo estaba, pero todo me imaginaba, los detalles, porque en acústica veo también auditorios, he diseñado más de 50 auditorios, entonces, pero siempre está combinado con la parte de parámetros de instrumentación, de cálculos, y a la final tengo que diseñar los paneles acústicos adecuados, los difusores, etcétera. Entonces, si bien hay una currícula en la universidad, pienso desde el punto de vista de mi especialidad, de repente completar más en la parte, porque la acústica hasta ahorita en las universidades que he visto son unas horitas nada más dentro de un curso, o es opcional, pero como ustedes ya han visto, yo me he desenvuelto en todos los sectores, de hidrocarburos, energéticos, en la parte de hospitales, colegios, últimamente colegios bicentenarios, son más de 60 colegios en la parte de acústica, el confort acústico, porque la acústica es bienestar, pero también confort y también salud, ¿no? Entonces un poco como los arquitectos ahorita te están olvidando un poquito sobre el diseño también en la parte de edificaciones saludables, ¿no? Sobre la materialidad y sobre el medio ambiente. De repente reforzar algo en esa parte o será como una especialización, no sé, pero en ese sentido pienso que como base sí hay una buena
en la parte de educación, en la parte de arquitectura, pero complementando, como les digo, en especialidades, ¿no? Sí, justo estamos viendo Sí, para mí realmente no ha sido, pues creo que para todos no es fácil entrar desde joven, y sobre todo una especialidad que realmente me ha costado mucho, ¿no? Y bueno, mi primer trabajo, a la semana que vine, un amigo, el arquitecto David Portocarrero, que trabajaba en San Borja, y me dice: Elena, tenemos un problema acá en San Borja, ¿puede venir a conversar con nosotros? Ok, recién había llegado. Y voy y abren un portón grande, era un salón, y casi me desmayo porque estaba la alcaldesa con todos los gerentes de obra, de licencia, todo. Hacia el lado derecho estaban todos los abogados de Telefónica, y al otro lado estaban como más de 30 vecinos. Entonces yo prácticamente dije, ¿qué pasó?, ¿no? O sea, había una problemática realmente de ruidos y vibraciones que estaba a 3 cuadras a la redonda, ¿no? Entonces de frente me dijeron: Elena, tú vas a tener que ver cómo solucionar este problema, porque si no, San Borja se va a quedar sin sistema en telefonía y los bancos van a caer. Entonces realmente fue para mí un gran reto, ¿no? Yo venía de Japón, de practicar, o estuve viendo casos, pero que no eran complejos como hay acá, ¿no? Ya está todo ordenado. Entonces, y encima en esa época no había placas de yeso, no había lana de vidrio, o sea, no hay lo que hay ahora. Entonces tuve que ingeniármelas, y ese fue mi primer trabajo. Y como decía, después tuve que ir a las municipalidades a tocar puertas. No tienen problemas de ruidos con los vecinos, ¿no? Entonces me contactaron con la policía ecológica. La policía tenía un equipito que no sabían qué hacer guardado en el escritorio. Le dije, bueno, yo les puedo enseñar, pero ustedes me tienen que recomendar. Así que hicimos 4 años operativos en la discoteca del Cono Norte, Cono Sur, y en todas las industrias que colindaban con vivienda. Todo el mundo creía, me decían doctora, creían que yo era la fiscal, entonces querían arreglar. Entonces, así empecé. Entonces, como decía, en la noche estaba en una discoteca tratando de ver con mi cliente, y después al día siguiente temprano estaba en una iglesia porque hacían concierto en vivo, toda su ceremonia. Entonces, de ahí ya fui, gracias a Dios, haciéndome un poquito más conocida, y bueno, hice mi primer auditorio de la colectividad Nikkei, ¿no? Que se había llegado, y bueno, ellos son los que me han cedido ahorita un área, un espacio para abrir el primer laboratorio acústico, porque justamente estoy preocupada porque falta investigación en ese sentido, y me he puesto como reto difundir la acústica en el Perú, ¿no? Porque ese fue mi sueño apenas llegué de Japón, con un equipito, porque sin el equipo no se puede hacer nada. Entonces, y sin un laboratorio tampoco se puede hacer investigación. Entonces tenemos un laboratorio gracias a unos amigos, y el arquitecto Luis Collantes, que me apoyó porque él tenía la ONG Impacta, y me dijo: bueno, Elena, juntamente con la arquitecta Silvia Quinto, acá está la ONG, bueno, ponte a trabajar en esta ONG, y ahí estoy, ¿no? Y entonces de ahí ya he estado, como les digo, en Proyecto Camisea, protegiendo principalmente a la fauna y a las comunidades. La fauna porque como hacían explosiones en el proyecto Camisea por el gasoducto por donde tienen que pasar, entonces las vicuñas estaban pasando hacia la frontera con Bolivia. Entonces teníamos que ir con los biólogos y ver la manera de cómo, con la comunidad campesina, cómo hacer de que no fuguen hacia Bolivia, ¿no? Y se quedaran las vicuñas peruanas en su hábitat, ¿no? De donde son. Y así están las vicuñas, los poblados, o sea, como a más de 5.000 kilómetros habían poblados que llegaban las bajas frecuencias. Entonces hemos estado también. Por eso terminé, yo decía, ¿qué hago encapsulando motores, turbinas, generador? Yo debería estar en la ciudad viendo auditorios, ¿no? Pero en esa época no habían auditorios que hacía. Entonces, más me especialicé en la parte de aislamiento acústico, y bueno, acá con los mismos materiales que habían en la zona, teníamos que encapsular los generadores, y bueno, ese ha sido mis comienzos.
y después ya me quedé en la ciudad viendo que tiene que ver con las circunstancias del país, ¿no? Entonces se desarrolla el turismo, entonces hay más hoteles, más restaurantes, más centros de espectáculos, ¿no? Entonces viene, Panamericanos y para Panamericanos, todo se pone de moda, ya todos los colegios polideportivos, ¿no? Entonces, cada época tiene su proyectos que da después trabajo a todos los arquitectos también, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decirles es que como mi madre me decía, sueña, el sueño no cuesta nada, pero realmente al final, si uno se traza el objetivo que yo quiero hacer esto, te puedes desviar en algún momento, como yo lo hice, dejé de estudiar arquitectura, pero después regresé porque yo tenía que terminar eso. A veces las circunstancias son difíciles como es ahora, yo sé que ahorita no hay mucho trabajo, está bastante bajo, pero hay que aprovechar este tiempo en especializarse, en aprender más, y hay que reinventarse. Por eso somos arquitectos, porque diseñamos no solamente casas, sino que diseñamos nuestro tiempo, nuestro quehacer, y somos creativos, sabemos trabajar en equipo y somos líderes, ¿no? Para eso hemos tenido un presidente, ¿no? Belaúnde Terry. Entonces, yo creo que ser arquitecto es lo mejor, creo que de todas las carreras, no sé si menospreciar a otras carreras, ¿no? Y bueno, es lo único que les puedo decir, ¿no? Sí. A ver, tengo otra pregunta, cualquiera la puede responder. De Alexandra Camacho. Buenas noches. En los grandes proyectos de infraestructura como los de ingeniería vial, hidráulica o los relacionados a interferencias y predial, el conocimiento del entorno, el espacio urbano y la integración con el territorio es fundamental. Sin embargo, muchas veces el rol del arquitecto queda relegado o limitado en estas etapas, pese a que su visión puede aportar significativamente a mejorar la articulación del proyecto con el contexto. ¿Cómo creen que los arquitectos podemos ampliar nuestra participación en estas áreas especializadas? ¿Y qué estrategias creen que el colegio podría promover para posicionar nuestro perfil en estos proyectos interdisciplinarios? Sí. Curiosamente, la pregunta coincide más o menos con lo que yo pensaba decir en relación con la pregunta anterior, o sea que es bien oportuna. Hace un rato dije, ¿no? Si yo defino la profesión de arquitectura desde mi punto de vista, porque creo, como lo dije, la arquitectura es muy compleja y cada uno tiene un ángulo distinto de acercamiento. Para mí, los arquitectos somos organizadores del espacio y eso es absolutamente oportuno respecto de esta pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la infraestructura es el soporte físico que organiza el espacio, ¿no? Entonces, como digo, depende de la escala. Entonces, hablando de infraestructura, estamos hablando de escala territorial, y lo mismo, la organización del espacio tiene que ver con una sala como donde estamos ahora, o una vivienda unifamiliar. Entonces, ese es nuestro conocimiento, organizar el espacio. Ese es por lo menos mi acercamiento, mi mirada de lo que es la arquitectura. Y como decía, hay distintas escalas en las cuales se organiza el espacio. Eso nos concede un privilegio muy importante en la sociedad. O sea, los arquitectos somos los más adecuados, digamos, en términos de nuestra profesión, para contribuir a organizar el espacio. O sea, que la sociedad cristalice su organización en espacios físicos, en distintas escalas, como digo, organizar el territorio, organizar la ciudad, organizar la vivienda, etcétera, etcétera. Eso nos da, además, una ventaja muy grande y que tiene que ver, primero, que la idea de espacio es una idea bastante abstracta, entonces no es muy fácil entenderla, y nosotros estamos preparados para eso. Nos hemos formado, nos hemos educado para entender esa abstracción,
que es el espacio. Y en segundo lugar, yo diría que una de las ventajas que tenemos, una de las buenas fortunas que tenemos, es que está casi todo por hacerse. Entonces, una manera de ejercer la profesión de la arquitectura es imaginando o inventando proyectos, ¿no? No esperar un cliente que venga, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me diseñen mi casa, que quede en tal sitio. Eso está muy bien también, pero yo diría que lo más interesante de nuestra profesión y como oportunidad es inventar proyectos, crear proyectos donde no hay un cliente. De pronto, en este conocimiento que tenemos nosotros del espacio, podemos imaginar, en primer lugar, entender tensiones espaciales que existen y que para la persona común y corriente no la percibe, pero nosotros como arquitectos sí podemos percibir. Esto yo lo sentí hace muchos años, muy joven, en la Pampa de la Quinua, estando porque es en la Puna. Entonces había la Pampa y de pronto hay el obelisco que conmemora la batalla de Junín. Y de pronto me di cuenta que solamente ese objeto colocado en medio de la Pampa había organizado todo el espacio y había transformado la Pampa, ¿no? Ya no era un páramo, sino que el obelisco como digo, generaba un lugar, ¿no? Ahí ¡pam! Es la primera vez que entiendo la idea, o por lo menos se me hace consciente la idea de la creación y la organización del espacio, ¿no? Juancito Vela, ¿quieres agregar algo más? A ver, yo siempre pongo ejemplos de la diversa vida que he llevado en cuanto a proyectos. Hemos tenido la suerte a través de Bertel de prácticamente en diferentes niveles, ¿no? Unos más que otros, de rehacer, digamos, las pequeñas ciudades que son 7 ciudades mineras. Y cada ciudad minera tiene desde el camal hasta la iglesia, los diferentes niveles de vivienda, incluso todo lo que está en los socavones y todo. Entonces, ¿pero qué pasaba? En el año 70 y tantos, agarramos, por ejemplo, por decir Milpo, que fue la más completa. La compañía minera Milpo, o Atacocha, que tenía Chicrín y el mismo Atacocha, Chicrín un poco más. Rehicimos toda la organización vial, los espacios para los diferentes usos que se daba a todos los edificios de arquitectura, digamos, arquitectónicos que estaban ya moviendo algunos, reparando otros y anulando otros y buscándole nuevos sitios. Todo esto llevado a que la imaginación del arquitecto con los planos de topografía, que muchos no los leen, yo lo veía y lo tenía acá. Entonces ya sabía que por aquí había así. ¿Por qué? Porque habían encontrado a través de los años que la vena de mineral seguía y se metía debajo de unos edificios, que además ya estaban carcachosos, pues no estaban para caerse, vivían en una situación muy fea los mineros, etc. Entonces tuvimos que rehacer todo eso. ¿A qué viene la pregunta de esto de la organización urbana y de todo lo que están preguntando, más o menos? Es de que por lo menos se siguió. Y como bien dice Lalo, nosotros los arquitectos tenemos el poder, tenemos la imaginación para imaginar y todo, cómo organizar el espacio. Y lo organizamos lindo, precioso, y nadie le hace caso. Todo el mundo mete la mano y total, todo lo que era precioso y magnífico se quedó en la calle. Se distorsionó todo, cambian los jefes, ¿no? Y otro metió la mano, que era abogado, o el otro economista, o el otro, y todos metieron la mano y le modificaron a los arquitectos que habían organizado. Tienes el ejemplo de este Plan de Lima 2030, el nuevo alcalde quiere hacer sus viaductos, ni siquiera sabe que existe y que está bajo su mando este organismo, ¿no? Y todos los laberintos que se han armado con la cuestión de los edificios BIS, de bien de interés social, ¿no? Cada alcalde quiere modificar porque lo empujan los vecinos a hacer lo que quiere, y entonces
todo bestial. Los arquitectos han sacado la mugre diseñando, estudiando, analizando, ¿no? Buscando estadísticas para ver el desarrollo futuro. Sí, pues, pero vienen y no lo cumplen. En esta ciudad minera se cumplieron, ¿no? Y se hicieron, se rehizo y hubo la inauguración después de 5 años que demoraron esta cosa. Entonces, comencemos pues porque se cumplan los planes, porque para planes somos buenos, para leyes somos buenos, pero nadie las hace funcionar. Eso pero eso entra en la política. Permíteme un comentario. Y justamente ese es el tema que para mí es crítico desde el punto de vista de la planificación del desarrollo urbano y la planificación del desarrollo regional. Yo he tenido la suerte de trabajar en organismos de planificación regional, CRIRSA, 1970, trabajé ahí 2 años. Posteriormente trabajaba en planificación de desarrollo urbano, Forsur, la recuperación de toda la zona de Forsur y que estaba destruida. Entonces he tenido una experiencia bastante rica en planificación del desarrollo urbano y regional. Y como dice bien Eduardo, son escalas diferentes y visiones diferentes. Hoy en día me enfrenté a un grupo de alumnos, 140 alumnos que estudian urbanismo en la San Martín de Porres, y les dije, vamos a aprender a manejar la no arquitectura. ¿Qué cosa es la no arquitectura? Es la ciudad, es la infraestructura, toda la base que le doy yo para que el arquitecto pueda construir una arquitectura decente y que el conjunto de la arquitectura que se está colocando tenga una suerte de unidad y criterio debidamente bien diseñado. Que no sea el especialista del transporte el que me diseña la pista, ni el que me diseña la vereda, ni el que me diseña finalmente el parque porque eso quedó ahí, sino que sea el arquitecto, el urbanista, el que le da sentido a esa infraestructura para que la arquitectura y la gente que vive ahí pueda disfrutar del espacio que no es arquitectura. Me pareció como visión, a mí personal me encantó esa visión de ver una ciudad no por su arquitectura, sino lo que no es arquitectura, que no lo estamos trabajando. Y siento que tenemos un vacío ahí que debemos trabajar con más cuidado. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Muy interesantes comentarios, de lindas experiencias, ¿no? Pasaríamos a una pregunta más. Sí. Sí, precisamente, arquitecto, está más orientada al colegio. Es la segunda parte de esta pregunta, sí. ¿Y qué estrategias, y es directamente para usted, Sí. ¿Y qué estrategias creen que el colegio podría promover para posicionar mejor nuestro perfil en estos proyectos interdisciplinarios? Bien, la pregunta viene también del público. Sí, del público, sí. ¿Qué estrategias? Bueno, hay que filosofar un poco primero qué cosa es el Colegio de Arquitectos y qué hemos hecho del Colegio de Arquitectos, ¿no? Sí, justo en la mañana conversábamos con un grupo sobre tratar de hacer un evento conversando con todo el gremio, es decir, cómo conversar con el gremio para saber qué queremos del Colegio de Arquitectos de acá al futuro, ¿no? Me tocó entregar la semana pasada la colegiatura 33,000 y pico, o sea, ya somos 33,000 a nivel nacional y en Lima somos más de 16,000, ¿no? O sea, estamos la mitad acá y me preocupaba muchísimo porque yo dudo mucho que esos 33,000 vivan de la arquitectura, es decir, el ejercicio profesional hay que replantearlo, hay que encontrar nuevas formas, incluso seguimos formando en las universidades, yo también enseño, yo enseño en la UNI, y formamos diseñadores de arquitectura, ¿no? Y obvio, eso hay que hacer algo, buscamos especialidades, ¿no? La arquitecta Gushigen brillantemente nos ha explicado cómo logró su especialidad, pues es linda su experiencia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar esas nuevas formas y el CAP tiene que generar esas estrategias, pero con todos los agremiados, escuchando a todos en principio, desde los jóvenes y a los mayores, sobre todo tenemos una mesa privilegiada aquí. Justamente ellos ahora vamos a pedir algunas recomendaciones o sugerencias justamente sobre la pregunta ¿qué estrategias debe seguir el CAP para mejorar el ejercicio profesional? Esta casa se creó para eso. Muchos no valoran al CAP a nivel internacional, el CAP tiene un valor muy grande, los chilenos perdieron su CAP, bueno, son CATS sería porque es con Chile, ¿no? Yo recuerdo cuando di mi discurso de decano, estudié el discurso del decano chileno, y él decía que admiraba al Perú, al Colegio de Arquitectos del Perú, porque ellos podían tener una ley que los agremiaba a todos. Ahí Pinochet había destruido al Colegio de Arquitectos y lo había dividido en un club más, o sea, es decir, solamente se colegiaban quienes
tenían interés en la arquitectura, era un club propiamente, o sea, no tenían mayor injerencia en la vida política nacional, ¿no? Yo creo que estamos desperdiciando esa oportunidad de tener más presencia en el mundo del Estado, ¿no? Esta es una institución público-privada, no es privada, no es exclusivamente privada ni es exclusivamente pública, y esa es una ventaja sobre la administración pública a la cual el CAP puede ayudar muchísimo y puede generar muchísimas fuentes de trabajo en diferentes esferas y a diferentes niveles para los colegas, sobre todo los más jóvenes que están iniciando en la profesión. Y en ese sentido hay que crear nuevos programas de vivienda, también para los arquitectos, ¿no? Hasta préstamos para los arquitectos. Eso pensaba, acá se discutía, hay que comprar un local, decían en la auditoría que hay más de 12 millones en el banco. Y decía, y si el CAP hubiera una financiera que prestara plata a la quinta parte de lo que presta el banco de crédito, por ejemplo, y lo va devolviendo, les aseguro que la plata en poco tiempo sería el doble de lo que tiene, ¿no? Porque los bancos hacen mucho dinero, las entidades financieras solamente prestando dinero. Entonces ya hay diferentes maneras, o prestar dinero para vivienda, y si no, encontrar otras fórmulas donde los arquitectos tengan la oportunidad de desarrollar. Hay que ayudar también en la capacitación. Esto no se puede volver un instituto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Se privilegia mucho los cursos y todos son pagados. Hay que tratar de que los cursos vayan más en relación a formación, es decir, a especialización, en todo caso lo que la arquitecta Guchiquén ha explicado bien, y no solamente a cursos donde pues se hace caja, ¿no? Se hace caja y el CAP tiene más dinero. ¿Para qué tiene más dinero? Esto no es una institución con fines de lucro, el dinero por el dinero no nos sirve si eso no genera valor para los arquitectos, o sea, esta es una institución que tiene que generar valor para el ejercicio profesional de los arquitectos, y en ese sentido hay que conceptuarla bien, y los primeros que tienen que entender eso es el gremio. Si el gremio no lo entiende, y sobre todo los más jóvenes que se acaban de colegiar, van a vivir criticando a la institución y no van a aportar, porque esto es con aporte de todos. Creo que al principio, para generar estrategias, es una tarea de todos los arquitectos, hay que juntarse los más talentosos y los jóvenes también, porque opinar y empezar a sacar una serie de conclusiones y hacer una reingeniería en la institución urgente que permita modernizarlo y estar a la altura pues de las grandes instituciones. Miren, en toda la crisis que puede haber vivido el Perú, una gran institución es el Banco Central de Reserva, que en medio de la crisis ha permitido lo que el Perú tiene en este momento, una moneda fuerte, por ejemplo, ¿no? ¿Y saben cómo se hizo? En base a decisiones y en base a formación de las personas que trabajan ahí, y un gran presidente, por supuesto, del Banco Central de Reserva, que durante años ha permitido, digamos, que la institución se conserve en el tiempo, a pesar de todas las vicisitudes políticas, presidentes en la cárcel, presidentes de la República en la cárcel incluso, ¿no? Y el Perú sigue en un nivel económico bastante bueno a nivel de Sudamérica, ¿no? Entonces, creo que es eso, el CAP tiene que seguir modelos de instituciones que también dentro del Estado o dentro del mundo peruano, también privadas, han llevado a grandes niveles, ¿no? Y que, bueno, pero con la ayuda de todos. Es muy difícil que solo un grupo de directivos puedan resolver el problema, pero creo que entre todos los arquitectos pensando podemos llegar a grandes estrategias. Eso. Pues, un minuto para terminar de las estrategias. Sí, adelante. de lo que he hablado. Tengo que aprovechar este momento. Mire, es que realmente a mí me ha costado 30 años tratar de difundir la acústica. Yo he tratado de ser docente en 2 universidades y no he podido, he tenido que renunciar porque tenía que tener un laboratorio acústico. Yo dije, no puede ser que me puedan apoyar en abrir este laboratorio. Yo me fui a Japón, hice los contactos y no se llegó a concretar nada, lo cual me molestó y dije no. Entonces, empresas privadas amigas no, me han ayudado, mis proveedores de mi empresa, y hemos hecho realidad este primer laboratorio de ensayo de muestras de materiales fonoabsorbentes. Es el primer laboratorio de ensayos, pero va a haber a mediano y largo plazo otros laboratorios en este lugar de Ate Vitarte, que la colectividad Nikkei, Asociación Okinawense del Perú, me está apoyando, ¿no? O sea, hay empresas e instituciones que me están apoyando. Entonces, ¿qué pasa? Estoy colaborando con las empresas que me están ayudando, capacitando al personal, pero necesito ingresar a una universidad.
estoy tocando las puertas de universidades. Es toda una gestión larga, no sé por qué no quieren o no están interesados. Y les digo que este proyecto de acá no es mi proyecto, es un proyecto, y tengo acá extraído, el primer acústico interesado en hacer un laboratorio ha sido en la UNI, y está el arquitecto Roberto Wackenham. Así me dijeron porque es en alemán. No le puede ser Wakeman. Pero a mí me dijeron un alemán que es Wackenham. Pero bueno, total, el arquitecto, sí. Entonces, el arquitecto en el año 1975, conjuntamente con el arquitecto Luis Miro Quesada, que decían Cartucho, ellos fueron profesores nuestros, los dos. Ellos fueron a también, Argentina, claro, ¿no? A las primeras jornadas acústicas en Argentina, en Chile, en Venezuela. Pero el arquitecto Luis Miro Quesada, acá tengo su diploma que le dan en el año 68. ¿Qué pasa? Que mi socio, el doctor Walter Montano, es el historiador acústico a nivel mundial. Entonces él me dio esto y me dijo que en el 68 él ya estaba en la Sociedad Acústica, ¿no? De habla hispana. Entonces de ahí comenzamos a buscar y a investigar, y ellos en el año 1975 presentan un proyecto a la UNI, ¿no? Para abrir un centro de investigación de acústica, ¿no? Y lo cual, quiero por favor un minuto nada más, qué es lo que él escribió en un artículo y donde hemos encontrado en la universidad, en la biblioteca de la UNI. Él dice sobre este centro de investigación de acústica: este amplio espectro de ciencia y tecnología tiende a crecer cada día, haciendo que nuestro medio sea de urgencia contar con personal altamente capacitado para la comprensión y manejo de estas áreas, o sea, de acústica, y paralelamente hacer que el gran público reconozca la importancia de estas ciencias que tienen en sus actividades diarias. Continuando, tenemos que reconocer que nuestros técnicos no cuentan hoy con los medios adecuados para responder a las interrogantes que la vida en comunidad, en los procesos industriales, en los talleres de mantenimiento y en la salud nos plantea en relación con la acústica, ¿no? O sea, ya en ese tiempo nos hablaban sobre la parte de los técnicos, la importancia. Dominar la ciencia de la acústica presupone no solo cuantificar los efectos del sonido y las vibraciones sobre los hombres, materiales y máquinas, sino también formar técnicos y diseñadores con capacidad para abrir nuevas fronteras al conocimiento y crear fuentes de trabajo en relación con los planes de desarrollo socioeconómico del país. Wackenham, 1985. Son 50 años, de 1975, y hoy sentada acá en 2025, sigo yo también batallando para que se abra este centro de investigación. Ya se abrió, ya lo abrí, en conjunto con unos amigos que me están apoyando y otros profesionales. Mi tarea ahorita es una universidad que apueste con nosotros. Yo estoy dispuesta a enseñar a pregrado, posgrado, maestría, porque tenemos ya un laboratorio para hacer investigación, tener nuestros propios productos acústicos en el Perú. ¿Por qué tenemos que estar importando que cuesta un platal, un dineral, y si las hay es tan económico que no sabemos con qué está compuesto, porque tiene que estar relacionado a las edificaciones saludables? Tendrá mucho formaldehído, no sé qué químicos que estamos respirando y nadie sabemos, porque ya me he entrado a esa rama también, porque nadie se está dando cuenta. Y justo este centro experimental en Atevitarte hay 2 centros experimentales, de acústica y para edificaciones saludables. Así que espero que alguna institución, una universidad me esté escuchando. Yo ya he presentado a 3 universidades y espero que tener respuesta y que el CAP también me apoye. ¿Ya? Muchas gracias. Muy interesante, arquitecta. Por supuesto, el CAP
Bueno, mientras estemos aquí la podemos apoyar, por supuesto que sí. Por supuesto, qué interesante. Por si acaso en la UNI se está abriendo la Escuela de Urbanismo ahorita, ¿no? Ha sido Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, ¿no? Siempre se ha enseñado arquitectura, pero bueno, a partir de este ciclo, el 2025-2, ya empieza a operar la carrera de urbanismo. Se ha abierto, ya se ha aprobado, tiene presupuesto y todo. Quién sabe si ahí voy a comentar lo que ha. Porque tenemos el laboratorio y tenemos, mi empresa está prestando los equipos. Todo tengo de última tecnología. Interesantísimo. ¿No? Es de los software y los equipos de medición. Ya. Todo es de última tecnología. Lo que dijo el arquitecto Consigliere, efectivamente, la no arquitectura, precisa, exactamente, me parece una muy buena visión. Es decir, una es la arquitectura y la no arquitectura, pero que es todo lo demás, la organización del espacio en otra escala, como bien dijo el arquitecto Figari. Muy interesante, muy bonitas visiones. Bien, bueno, hay una pregunta también del grupo de jóvenes del programa de voluntariado, programa de arquitecto joven del CAP Regional Lima, dice. Pregunta a los cuatro, ¿cuál ha sido su mayor error como arquitectos y cómo transformaron esa experiencia en aprendizaje? Pregunta. ¿Su mayor qué, perdón? Su mayor error como arquitectos y cómo transformaron esa experiencia en aprendizaje. Es una pregunta del programa de voluntariado del arquitecto joven del CAP Regional Lima. No hay que reconocer el error. ¿No? A lo mejor invertimos, ahora comenzamos por el arquitecto Velasco y terminamos con el arquitecto Consigliere. Arquitecto. Claro, primero tendría que reconocer algún error importante, ¿no? Porque errores en la vida tienen muchos. Y sobrepasarlo, volver a no repetirlo. Pues es como el médico principiante que mata a una persona porque se le fue la mano y le cortó la arteria, la aorta y no sabía que por ahí estaba. Y en la siguiente tendrá que estudiar, tener más cuidado, igual el arquitecto, ¿no? Y ver qué solución le puede dar para la próxima vez. La ventaja del arquitecto es que no se le murió el paciente, ¿no? Entonces se puede corregir. Decían que un error del arquitecto se arregla con una jardinera, decían siempre, ¿no? Eso es. Bien, arquitecto Figari. Francamente, no logro identificar un error, muchos pequeños errores, pero un error que merezca la pena decir, oye, me equivoqué y hice una cosa. La verdad, discúlpeme, no sé, la petulancia, no sé cómo se le llamará eso, pero no tengo conciencia de eso. Eso tendría que apreciarlo alguien de fuera y decir, oye, mira, el arquitecto Figari ha hecho esta barbaridad. Entonces, espero que alguien lo haga y entonces aprenderé de eso, pero no tengo ese nivel de capacidad autocrítica, digamos, ¿no? Quería yo un poco referirme a lo que se estaba dialogando antes sobre el ejercicio mismo de la profesión. Y yo creo que nosotros, los arquitectos, tenemos una ubicación en la sociedad muy privilegiada. Y en el Perú, particularmente, una enorme suma de oportunidades. O sea, todo está por hacerse, ¿no? Entonces, a diferencia de otras sociedades mucho más estructuradas, donde ya hay una relación cliente-profesional, oficinas de arquitectura muy organizadas, etcétera, aquí la mayoría de arquitectos ejercemos la profesión independientemente, no hay una o algunas grandes oficinas de arquitectura que hacen los grandes proyectos, no lo hay. Yo no lo pongo como una cualidad, sino como un defecto, pero es una realidad, ¿no? Entonces, pero eso por otro lado nos ofrece muchas oportunidades. O sea, yo creo que los arquitectos jóvenes deben estar siempre alertas a descubrir oportunidades en el espacio. O sea, nosotros que estamos capacitados para leer el espacio, esa abstracción, cuando alguien le dice a otra persona, oye, el espacio que está pensando en el espacio, en los astronautas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del espacio, que es una idea muy abstracta y muy compleja, pero nosotros estamos preparados para entenderlo. Y eso nos da una enorme ventaja para identificar oportunidades y crear nuestro propio trabajo.
sobre las oportunidades. Entonces, si algo tengo que decir es hacer una invocación, porque además las leyes peruanas están hechas en parte para eso, para abrir ese espacio. Hay muchas normas que estimulan la invención de proyectos. Hay una norma, no me acuerdo cómo se llama el número, de una ley, pero que específicamente está destinada a eso. Es la presentación de iniciativas para hacer el proyecto que se nos ocurra. Hay leyes para eso, para canalizar, presenta la iniciativa, etcétera, etcétera. Entonces, es una enorme oportunidad. El caso del Arcomar, pues muy interesante. Bueno, por ejemplo, lo digo con conocimiento directo de causa, porque justamente el Arcomar surge de una, no me acuerdo cuál era la ley, que da exactamente la posibilidad de presentar una iniciativa. Entonces, lo que hice fue armar la iniciativa, presentarla al organismo correspondiente, que en este caso era la Municipalidad de Miraflores, se hizo una licitación pública, etcétera, etcétera, y ahí está. Entonces, hago la invocación a aprovechar, y yo no tenía nada, o sea, yo no era ni dueño del terreno, ni tenía una gran empresa, ni nada de eso, simplemente tenía la idea. Y la legislación peruana tiene una serie de partes que dan enormes oportunidades a la generación de ideas, no solamente de proyectos urbanos, sino de distintos proyectos de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, si algo puedo decir es hacer una invocación a aprovechar nuestra imaginación, nuestra creatividad para inventar proyectos. Brillante ejemplo del Arcomar. Bueno, lo felicito, arquitecto. Yo le digo en mis clases de taller, yo explico el Arcomar, no con la brillantez suya, porque usted es el creador, pero sobre todo por la creatividad que se ha utilizado en el mundo urbano y la legislación. Porque, y les hago preguntas irónicas, ¿no? A mis alumnos y les pregunto, ¿qué zonificación tiene el Arcomar? Les pregunto. Primero, a veces no entienden ni bien zonificación porque están en sexto ciclo, y después dicen, es un parque, ¿no? Y van al plan de zonificación y dice zona de recreación pública, porque es parque, ¿no? Y de pronto, ¿y cómo se han hecho tiendas? Le digo, si es que es... Entonces les hago un corte y les colgo el corte del Arcomar que está en internet, ¿no? El suelo, el sobresuelo, el subsuelo, y les hago... entonces se quedan pensando, no, esto lo ha creado un arquitecto, y un arquitecto peruano, en el caso de Figari, ¿no? Y se quedan pensando, pero le digo, esa es la base de la inspiración de varias normas que han venido después, le digo, y que más bien le debe haber costado muchísimo poder hacer ese proyecto, porque la legislación existía, pero era ambigua, y había que interpretarla, mucho abogado, técnico, y los técnicos creen que las normas son de abogados. No, esa norma la inventó un arquitecto en un proyecto, y el proyecto ha sido tan exitoso que yo recuerdo haber trabajado con la alcaldesa Villarán, y un día llegó molesta porque dijo, ¿no? El presidente Ollanta Humala se está yendo a Europa y ha sacado su afiche, Machu Picchu, y al costado ponía Larcomar, y no pone la Plaza de Armas, decía. Y que veíamos la estadística, es que, alcaldesa, la gente va más a Larcomar que a la Plaza de Armas. Sí. Todos los turistas llegan al aeropuerto y se van a Miraflores alrededor, y todos pasean en Larcomar. A la Plaza de Armas van si es que les alcance el tiempo o alguien los lleva, porque es súper inseguro ir al centro. O sea, el proyecto es brillante, realmente, y como bien dice, este tipo de leyes, las APPs y otras cosas, se tienen que utilizar más. Yo recuerdo, paréntesis muy breve, yo no soy de los especialistas hoy, pero con la alcaldesa Villarán se hizo un evento de expertos internacionales en APPs, ¿no? Y el brasileño se me acercó, yo era el gerente de desarrollo urbano de la municipalidad, y me dijo, ¿no? Ustedes tienen muy poca imaginación para hacer proyectos. Me dijo, acá ustedes lo único que hacen APP son los peajes. Qué fácil, pues, me decía. Allá nosotros hacemos APPs de la zonificación, me dijo. Allá la ley nos ayuda y agarramos un grupo de manzanas y en esas manzanas las concesionamos. Se lo damos a un consorcio privado, lo administran, pero eso sí gana el mejor postor, que cuida mejor las calles, los parques los mantiene bien, va a cobrar el predial, va a cobrar todo, pero eso sí, va a tener la oportunidad de mejorar la zonificación para poder hacer negocio y poder encontrar oportunidades. O sea, es decir, desarrollamos la ciudad en base a APPs, pero creen proyectos más imaginativos, es lo que me dijo, fue la lección, y el Arcomar es un ejemplo de eso. Eso nomás, muchas gracias. Muy bien, continuamos, y quizás ya para ir cerrando, estamos, sí, casi cerca de la hora media, pero una pregunta que quisiera hacer es,
¿Cómo ven el futuro de la profesión de arquitectura y del ejercicio profesional en el Perú, en Lima y el Perú? Somos 33.000 arquitectos, como dije hace un rato, 16.000 en Lima. Algo ya han comentado, creo yo, de las ideas que tienen para ello, y cómo las especialidades pueden ayudar además a que se generen nuevas fuentes de trabajo y la profesión de arquitectura tenga más presencia en la vida nacional, ¿no? Cómo crear esas especializaciones como en los médicos o los ingenieros que están especializados en capítulos. ¿Cómo creen ustedes que debe darse, digamos, ese desarrollo para que mayor cantidad de arquitectos ya formados y futuros arquitectos también puedan tener muchas más oportunidades en los próximos años? No sé qué opinan. Juancito Velasco. A ver, más o menos, analicemos el problema del que recién sale. En la época de nosotros teníamos más facilidades porque, comenzando que yo recién había entrado primer año, y en las vacaciones, en las primeras, entré a trabajar con Ernesto Aramburu Mechaca. Ahí todavía está la casa donde era la oficina. Y claro, no me pagaban nada, pero entraba en contacto con todos los que los arquitectos comenzaban y que después fueron exitosos en el Perú. Y comencé a familiarizarme con la arquitectura, con los planos, aprender cómo eran los planos de obra, los detalles y todo esto. Recién 16 años tenía. Entonces, después tuve la facilidad de cambiar con Benjamín Doy, con Gunter y Seminario, con Malakowski. Entonces, eso no lo tienen los alumnos. O sea, los alumnos salen ignorantes, la verdad. Solamente saben lo que los profesores le han enseñado, pero en la práctica no tenían nada, pura teoría. Hay muchos profesores que son teóricos, que les enseñan más teoría y no les enseñan práctica. Entonces, teníamos la facilidad de entrar y decir, mi estudio de arquitectura, quisiera que me dejen entrar a la obra para ver desde los cimientos cómo hacen, como en cofra, como etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso real que van a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Salen con sus 5 años, se van, estudian máster aquí, máster por allá, todo en teoría. Yo me acuerdo, tomábamos arquitectos, éramos 45 personas en mi compañía, y arquitectos con 10 años, ¿sabes cuál era el examen? Aunque sea que nos desarrollen una escalera de caracol, no sabían, renunciaban y se decían, disculpa arquitecto, no, muy complicado. Entonces, pedíamos cosas de a verdad, porque con 10 años se supone que ya tienes un nivel que te sirve para algo, no para ocupar un sitio, y en esa época no era con computadora, había que darle un tablero con toda la serie de cosas, era un gasto para la oficina, y todavía te pedían plata. Y te pedían bien pedido, ¿no? Entonces no los tomaba, pues. Ahora, eso era antes. Ahora no tienen la facilidad de poder entrar a practicar con arquitectos, o sea, salen totalmente teóricos. Salvo que tengan parientes o el padre arquitecto, ingeniero, como has tenido aquí la suerte de poder meterte a las obras, porque si no sales dibujando cosas imaginativas que no se aceptan la realidad, no tienen control de precios. El precio es muy importante, porque está bien que uno quiera hacer cosas que digan wow, ¿no? Así, wow, pero ese es para tu ego, pero no para servir, que es lo que yo digo, tú sirves a la sociedad en diferentes sitios. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, crearle el espacio que los arquitectos que pueden tener empresas, aunque no le paguen, los exploten, que le conviertan un café, pero van a aprender, tienen que pagar el piso, porque si no van a salir y no sirven para nada, no lo van a tomar, ¿no? Y los arquitectos que son profesores, los hacen soñar en algunos sitios, en algunas universidades, siguen soñando, terminan en sus 10, ¿no? Sus 10 ciclos, antes eran 5 años, ¿no? Y siguen soñando, entonces, ahora, yo he entrado, como iba a remar, yo soy socio del Cambridge, iba a Harvard, y entraba, me había hecho amigo de los profesores, y veía locura y media, ¿no? Pero o eran chinos, o eran coreanos, la gran cantidad, y locuras igualitos que acá, se dejaban la melena, se pintaban rojo, azul, todo lo que quiera, la facha de arquitecto con su sacón, igualito, igualito. Yo hablaba con ellos y todavía seguían
dándole un curso de desarrollo cerebral, digamos, imaginativo, pero no los ponían tampoco en la tierra. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo salen estos muchachos y se ganan la vida? Tienen que hacer currículum. No tienen experiencia. ¿Cómo hacen currículum? ¿Te encargan algo? Como yo le decía a mi chica en la UNIFE cuando enseñé 3 años, decía, la oportunidad que cuando te pidan la casa del perrito, tu tía te llama, hijita, tú eres arquitecta, no te ofendas, hazle la casa de perro más bonita que puedas imaginarte, porque a esa tía la van a visitar otras tías y vecinas, y van a decir, qué linda la casita de perro, ¿y quién la ha hecho? Ah, mi sobrina que es arquitecta, pero no hay que ofenderse. Esa es su carta chiquita todavía, pero, oye, por ahí pasa una amiga de la tía, ¿no? Y le decía, oye, quiero hacer la ampliación, un cuarto. Hazlo con mucho gusto, entonces tu nombre va sonando, vas apareciendo. Y si tú eres un genio de la arquitectura como alumno, que eres nada en la parte privada, en la parte práctica, digamos, comienzas a mostrarte que eres un genio, ¿verdad? En chiquito, poco a poco. Y eso te va conectando, ¿no? Entonces, es iluso. Ahora, depende de los niveles. El arquitecto, para que tenga éxito, yo creo que tienes que ser, si quieres trabajar en la forma independiente, ¿no? Estoy hablando totalmente independiente, no con el Estado, ¿no? Tienes que tener muchas relaciones. Si no tienes relaciones y encima no hablas, porque muchos son mudos, son introvertidos, peor, pues, estás en un rincón, ¿quién te conoce? ¿Van a ser adivinos que tú eres un genio? Nadie, ¿no? Tienes que mostrarte, ¿no? Entonces, comencemos por eso, cómo se va a desarrollar la labor de estos nuevos arquitectos. 36.000, una bestialidad, ¿no? Colegiados, ojo. Y sin colegiar, ¿cuántos hay? Otros tantos, ¿no? Entonces, ¿qué futuro les espera a ellos si no se preparan más, pero en la cosa práctica, no en la parte teórica? Yo creo que debían insistir en las cosas prácticas en los cursos que llevan las universidades. Y los profesores debían tener más práctica profesional que teórica, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ningún curso, pues estudié planificación en el Instituto de Urbanismo de París, pero como tenía que regresar, porque ya tenía trabajo acá y tenía que terminar mi tesis de grado, no saqué el bendito papelito, ya me hubiera tenido que quedar más, hacer mi tesis allá y graduarme, pero no lo saqué, me vine y tenía un montón de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora no puedo ser profesor, ¿no? Yo no puedo ser profesor, ¿no? Y te aseguro que tengo un currículum mucho más grande que varios profesores. Entonces, yo les podría enseñar la cosa práctica. Siempre digo, ¿por qué cuando estamos en ética, ¿no? Vemos la parte esta de proyectos mal aprobados, bien aprobados? Yo hablo de la parte que he probado, que ya he tenido problemas y cómo los he solucionado. Entonces, para mí a veces es muy fácil en ética comprender las acusaciones, quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Pero en los alumnos, ¿qué haces tú con teórico? Tú tomarías un chico que por más que tenga 20, ¿cómo se llama?, posgrados, no sabe nada, ni dónde está parado, ni cómo hacer una zanja, ni, ¿no? ¿Qué haces? Comienza por ahí. Comienza por ahí. Ahora, la única posibilidad, es como es en Francia y como en otros países, que entras por concurso. Entonces, ganas concurso. Ahora creo que habían conseguido el colegio de que se considera nuevamente, a partir creo del próximo año, los concursos de arquitectura, ¿no? Eso por lo menos dijo Lourdes. No sé, hay un papel, creo, firmado, es lo que he leído yo, ¿no? Ojalá, porque es la única forma que del anonimato pases a ser una estrella. Ahora, esa construcción, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Sabrán detalles? Bueno, contratarán ellos a su vez a alguien, ¿no? Porque tú sabes que también el ego de los arquitectos es, ni siquiera miras al carpintero, y el carpintero o el albañil o el fierrero o todas las especialidades de un obrero que sabe mucho más porque se han pasado la vida haciendo eso, ¿no? En vez de atenderlos, no los aprueban. Entonces, comencemos por eso y ver cómo pueden salir estos muchachos a la vida ya pública, ¿no? Eso es. Sí, me comentan que hay un mensaje para el arquitecto Consiglieri. Sí. Alexandra Camacho dice:
Me presento, soy egresada de la Universidad San Martín de Porres y tuve el honor de ser una alumna del arquitecto Consigliere. Agradezco mucho la respuesta brindada. Coincido en que es momento de visibilizar el aporte del arquitecto más allá del diseño tradicional. En proyectos de ingeniería o del Estado, nuestra formación nos permite integrar el análisis urbano, territorial y social, generando propuestas más integradas y sostenibles. Creo firmemente que si logramos posicionarnos desde las etapas tempranas de planificación, podemos ser una pieza clave en la mejora de estos grandes proyectos. Es un reto para las nuevas generaciones, pero también una oportunidad para abrir camino con respaldo y presencia institucional. Solo para complementar, actualmente me desempeño como arquitecta especialista en temas de predial e interferencias dentro de proyectos de ingeniería para el Estado y empresas privadas. Esta experiencia me ha permitido entender la importancia de una visión integral del territorio desde la arquitectura, incluso en campos donde nuestra presencia aún es limitada. Muy bien, arquitecto, muy bien. Felicitaciones. Qué bueno. Sí, ahí, y aprovechando el comentario del arquitecto Velasco sobre los concursos, bueno, el Vía Lima próximo a realizarse establece ahí una serie de bases para diferentes concursos precisamente para que participen los arquitectos, ¿no? Sí, es la manera, efectivamente, ¿no? José, Sí. ¿puedo hacer un disculpe? Sí, claro que sí. Tengo Sí. que aprovechar este momento. Adelante, sí, adelante. Mira, sobre las estrategias. Sí. O sea, yo incido en las especialidades, si somos tantos, pues 33.000 arquitectos. Es muy importante las especializaciones y necesarias, ¿no? Entonces, mire, en el 2007 yo participé en la normalización para el Ministerio de Transporte, todo lo que era el impacto de los ruidos de vehículos mayores y menores. Hice todo lo que es trenes, estuve en el comité de aeronaves y después también hice la normalización en todos los ruidos que emitían el sector de telecomunicaciones. Eso se hizo pues todo un estudio a nivel nacional, ¿no? Y llegó a propuestas. Solo por ejemplo, el de los trenes. Nosotros estamos en la ciudad, pero hay trenes que pasan en zonas que están, pero hay una franja de seguridad. Y han ocupado toda esa franja de seguridad y pasa el tren y está la ventana y ahí pasa el tren. Aquí en Lima, en Cercado, igualito, me llamaron por el Colegio Bicentenario y está, ni siquiera puede tienen que abrir la puerta para ver si pasa el tren o no, porque está a 60 centímetros del riel. O sea, no sé si me entienden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con esas normas? No lo sé, lo archivaron por ahí. Porque esa fue para el Tratado de Libre Comercio de ya no sé con quién país. Ahora, en el 2019 me llaman nuevamente en 2018, el Ministerio de Vivienda, normalización para edificaciones, para el Reglamento Nacional de Edificaciones, porque hay muchos problemas de ruido ahorita con los edificios multifamiliares, de ruidos de pisadas, de que se escuchan de los vecinos, etcétera. Hicimos la norma EM 120 para el Reglamento Nacional de Edificación, me dijeron, no, nuevos no, ya. Actualmente existe 31 artículos, ya, lo que existe en ese reglamento lo vamos a poner todo junto y presentamos con unas guías. ¿Qué pasó? No lo sé. Y siguen agrandándose los problemas de ruido. Entonces, ¿cuál es la estrategia desde el Colegio de Arquitectos de apoyar y buscar a los especialistas así como yo, para que cómo ver, porque yo digo, aunque sea, si tengo que ir al Congreso, me iré al Congreso, porque estamos hablando de bienestar y de salud de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso que me animé más a abrir el Instituto de Acústico y Vibroacústico a través de la ONG Impacta, y se ha formado la Cámara Peruana de Acústica. ¿Para qué? Para hacer fuerza, ¿no? Porque si no salen las normas, nadie las cumple y no hay trabajo para los arquitectos. Los revisores pasan, pero no sé por qué no atienden eso, porque entonces ya habrían especialistas. Yo supongo que sería igual para ventilación, para iluminación, ¿no? Entonces puede haber más especialistas en esto, ¿no? Donde pueden trabajar los arquitectos. Gracias. Sí, faltan el arquitecto Consiglieri y después el arquitecto Figari sobre el mismo tema, sí, sobre la especialización y el ejercicio profesional
al futuro teniendo ya 33.000 arquitectos ahorita? Adelante, arquitecto, considere. Bueno, en ese sentido yo tengo que disculparme un poco, mi labor profesional ha estado fundamentalmente dirigida a la planificación regional y la planificación urbana, que es básicamente mi especialización. Pero queda mucho trabajo a los arquitectos, ¿no? Sí. La verdad es que tuve que hacer hice un curso de alrededor de 8 meses en Naciones Unidas en Santiago de Chile y posteriormente 2 años en el Instituto Torcuato Di Tella de Argentina, sobre planificación e investigación del desarrollo. Y a partir de ahí mi participación más importante, digamos, como profesional ha estado dirigida a la planificación urbana, en los cargos que he podido ejercer como director del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, en CRIRSA como un simple asistente, o en Forsur primero como ingeniero o como arquitecto de base y luego como director de la institución. Pero esa es un poco mi lectura, digamos, de lo que es el manejo del espacio. No quiere decir que no haya ejercido como arquitecto, lo he hecho, pero evidentemente he dedicado mucho más tiempo a la planificación del desarrollo. Y ahí sí quisiera poner un dedo en la llaga de mucho de lo que hemos conversado ahora. La planificación en particular, no tanto así la arquitectura, pero más la planificación. Hay algo en la formación de los planificadores que creo que está faltando y que está dando lugar a que los planificadores se conviertan en elaboradores de grandes documentos de muchas páginas, pero que no tienen efectivamente acciones o no dan como resultado acciones, proyectos o actividades específicas de desarrollo. ¿Por qué? Porque entre el planificador y la ciudad está el político. Y nos hemos olvidado del político, que es el que asume las funciones de las alcaldías distritales, provinciales o regionales. Y esos políticos tienen planes de gobierno, y en muchos de sus planes de gobierno aspectos tales como la planificación del desarrollo no juegan porque hay que cumplir con ese reglamento, entonces hay que contratar a una oficina que haga un plancito y lo guardan ahí, y cada vez que le preguntan el plan, sí, acá está el plan. ¿Pero qué está haciendo? Mi plan político, porque estoy elegido no por el plan de desarrollo, estoy elegido porque yo tengo un plan político con la población. Hasta que el planificador no entienda que su relación es con la población, pero no debe de ninguna manera de perder de vista al político que es el que va a hacer que ese plan se ejecute o no se ejecute, entonces el plan va a ser un documento lindo de guardar en el escritorio. No dudo que se van a hacer y se han hecho muy buenos planes, pero ¿cuántos de ellos efectivamente se han traducido en acciones de política de gobierno en los distritos y en las provincias? Creo que esa falencia, es una falencia que debemos tener presente, que por lo menos en mi trabajo como profesional yo la he tratado de tener presente siempre y he siempre dialogado con los encargados políticos de la administración que han permitido que se puedan hacer muchas cosas. Creo que hemos compartido con Eduardo, en el gobierno de Andrade por lo menos, ese esfuerzo. Se hicieron cosas interesantes, Huaycán, Laderas del Chillón, en el centro de Laderas del Chillón, en el norte. De alguna manera participamos en esos proyectos y obviamente Huaycán, un excelente proyecto de Eduardo. Pero porque estuvimos cerca del político y vimos esta condición y llamamos a la población y vimos a la población que teníamos que servir. O sea, tomamos una posición correcta como arquitectos, servir a la población que teníamos que atender con los cargos políticos o con los cargos públicos que pudimos asumir. Yo sí recomiendo en general a los profesionales, a los que están estudiantes, que no se olviden de que entre el planificador y la ciudad está el político que debe tenerse presente. Y obviamente que la arquitectura es fantástica, la verdad, uno disfruta cuando tiene que hacer un proyecto, lo sufres, pero lo disfrutas realmente, es un proceso de diseño muy enriquecedor y provoca, como bien dice Eduardo, tenemos que hacer proyectos para Lima y tenemos la capacidad de hacerlos, y realmente es una propuesta de Eduardo que me parece más que interesante para llevar adelante. Coincido, efectivamente la parte política es vital y arruina los proyectos muchas veces, ¿no? Así, arquitecto Figari, su opinión. Quiero solamente puntualizar, porque además ya creo que estamos fuera de tiempo, quiero solamente referirme a una que yo creo que es una curiosidad que ocurre aquí en el Perú, y es que no hay oficinas de arquitectos, de arquitectura. Sí hay oficinitas, pero no hemos logrado construir un sistema de oficinas, ¿no?
para desarrollar. Tanto así que algunos de los proyectos más importantes que se hacen acá no los hacemos arquitectos peruanos, sino oficinas de otros países donde tienen más estructurada la práctica profesional. Y eso tiene una serie de consecuencias para los jóvenes, por ejemplo. En otros lugares, el joven sale y tiene oficinas a donde ir desde que está estudiando, donde practica, y en fin, y hay un sistema, digamos, hay un conjunto, digamos, de oficinas que absorben a los egresados y hay un sistema de ascensos, etcétera, etcétera. Acá no lo tenemos. Acá la mayoría de muchachos salen de la universidad y diseñan como la casa del perro, digamos, ¿no? De la tía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso es insólito. A nosotros nos parece normal, pero no es normal. Bueno, la otra es hacer taxi, ¿no? Hay un montón que hacen taxi. A ver, bueno, claro. O sea, te encuentras otra manera de ganarte la vida porque no da. Son unos genios, pero nadie los conoce. Porque no hay dónde. Eso es lo que quiero decir. Yo creo, y allí tenemos que ver, y esto es un tema para el Colegio de Arquitectos, por supuesto, ¿qué pasa? ¿Por qué en el Perú tenemos ese problema? ¿Por qué no hemos conseguido? Y lo digo con experiencia personal. A lo largo de mi vida profesional, yo no me acuerdo si he tenido 2 o 3 intentos con grupos de profesionales de mi época, de mi edad, de montar oficinas, y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Mi primera respuesta es porque no había trabajo. O sea, no había trabajo de volumen suficiente para sostener a un grupo de 5 arquitectos, que formábamos una oficina, que éramos 5, pero no había trabajo. Entonces apareció un trabajito pequeño, entonces uno decía, oye, ¿sabes qué? He conseguido este trabajito, pero no da para todos, entonces, y así se ha ido extinguiendo estas oportunidades. No tengo una respuesta de por qué es así, pero es un hecho. Y esto es algo que yo creo que impacta a los jóvenes, porque no tienen estructuras donde entrar. En otros lugares uno sale y tiene pues una cantidad de oficinas, se presenta y las oficinas absorben a una cantidad. Y en el caso del Perú, un país tan complejo, ya no solamente estamos hablando de Lima, estamos hablando de todo el país, pero no hemos logrado resolver el asunto. Al contrario, hubo una época donde había algo de oficinas, pero ya no hay, no existe eso, ¿no? Son oficinas, las que existen ahora, son oficinas subordinadas a desarrolladoras inmobiliarias, a empresas constructoras grandes que tienen sus arquitectos in-house, o sea, dentro, ¿no? Pero no hay estudios independientes de arquitectura, etcétera. En fin, no tengo una respuesta, tengo una inquietud, una pregunta y un tema, ¿no? Bueno, muy interesantes los comentarios. Sí. Bueno, vamos pasando ya a la sección de recomendaciones, vamos finalizando, vamos llegando al tiempo. Bueno, pedirles a cada uno, primero agradecerles a cada uno de ustedes importantes opiniones, pedirles unas recomendaciones para el ejercicio profesional, sobre todo para los jóvenes, ¿no? El mensaje a los jóvenes en el ejercicio de esta profesión tan difícil como es la arquitectura. ¿Qué recomiendan? ¿Qué les recomiendan al futuro en este contexto del Colegio de Arquitectos, ¿no? El ejercicio del joven en una situación en un país donde hay 33.000 arquitectos, pero con grandes desafíos, como bien explicó el arquitecto Figari, ¿no? Es como en los chefs, ¿no? Han hecho de la comida, con toda la complejidad que tenemos en el Perú, digamos, de muchas culturas, ¿no? Grandes ingredientes por todas las altitudes que tenemos, la geografía fantástica que tenemos, sí. ¿No? Exacto, ¿no? Y un mar maravilloso. Hemos hecho pues una de las mejores gastronomías del mundo, si es que no la mejor, con grandes chefs y restaurantes, ¿no? Porque los arquitectos también no podemos apuntar con toda esa complejidad que bien explicó el arquitecto Figari de nuestras ciudades y nuestros territorios, como bien decía el arquitecto Consigliere también, ¿no? Es la parte territorial y la planificación, que al final eso es parte de esa organización del espacio que hablaba el arquitecto Figari, y en esas especializaciones que hay que profundizar, como bien dice la arquitecta Uchiquén, es decir, cómo llegamos, cómo podemos llegar, ¿no? Y no solamente por tener trabajo, sino por que
los muchachos, sus ideales originales de estudiar arquitectura se cumplan, ¿no? Y sus sueños de vida puedan realizarse, ¿no? ¿Qué consejos darían al respecto? Sí. Comenzamos con el arquitecto Velasco nuevamente. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? que decían antes. ¿Cómo se hacen conocidos los arquitectos? A ver, hablemos. Si van a trabajar en instituciones públicas, supongo que tiene que sacar una serie de especializaciones para que después fueran bien calificados, ¿no? Pero entra la parte política, entra que meten al sobrino que no sabe ni dónde está parado, en vez de... No hay meritocracia, comenzando por ahí, ¿no? Entonces, ya, ese rubro. El otro rubro es la parte independiente, que es la que más puedo hablar yo. ¿Cómo salir a flote? Tiene que tener relaciones, pero tenemos muchos estratos. Y vamos a decir el estrato más bajo, que estudian arquitectura. ¿Dónde viven? ¿En qué medios se crían? ¿Qué conocimiento? Entonces yo les digo a los pocos que he conocido, porque más los profesores están en contacto con todos esos niveles, pero yo con los pocos que he conocido, incluso de la uni, gente muy humilde, ¿no? Que nada, entonces yo les digo, bueno, comienzan por hacer 3D, son unos tromes. Este chico se ganaba la vida haciendo 3D, cobraba baratísimo, ¿no? Yo me ganaba, pero cuando era alumno, me ganaba, digamos, mi carro y todo, porque hacía perspectivas, no había 3D, yo mismo era auxiliar del Chino Luna en presentación de arquitectura, entonces estaba en quinto, para los de tercero era auxiliar, y me gané un montón de plata, siendo en fin de semana me volteaba un montón de plata, y estaba soltero, sin compromiso, ese es el otro, que de repente Pandagán hicieron un hijo, ¿no? Al pobre arquitecto joven, y se fregó a la mujer, fregó al hijo y todo el mundo, porque primero tiene que preocuparse en sobrevivir, entonces se termina agarrando un taxi, ¿no? Lo he conversado con uno, conversando de esos taxis, y bla, 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 y resulta que era arquitecto, y contó su triste historia. Entonces hay muchísimos casos, pero principalmente tienes que darte a conocer, ¿no? Y ahí viene el anécdota, eso que les decía a las chicas, la casita de perro más linda del barrio, ay, qué bonita, viene la tía y la tía te da una cosa, le haces bonito, con cariño, le dedicas tiempo, no haces 4 garabatos, ¿no? Entonces, ya, oye, qué linda tu ampliación, y comienza así a crecer la bola. Llega un momento que tienes ya una fama, te creas un conocido, ¿no? Entonces, en la vida privada yo he hecho, en la parte religiosa nomás, 12 congregaciones que ya ni me acuerdo su nombre, porque son dominicas del Sagrado Corazón, dominicas de Santa Rosa, dominicas de terciarias, no sé cuántas, ¿no? Y muchas de ellas se reúnen en la casa de retiro que hice dentro de la recuperación de la manzana en la época de Andrade. Yo hice la recuperación de la manzana donde está Santa Rosa. No le voy a decir a nadie, pero ahí hay unas huellas que son las mías. Se estaba deshaciendo el barro donde Santa Rosa hizo su... y lo rehicimos. Bueno, el hecho es de que... Entonces todas estas monjas se reúnen a hacer. ¿Y quién te hizo tu monasterio? El arquitecto Velasco. ¿Y a ti quién te hizo tu casa de reposo de las viejitas, de las monjas? El arquitecto Velasco. Y me llaman, soy la monja, soy la hermana fulana, y así. Y ahora de viejo me vuelven a llamar para otras cosas, ¿no? También me siguen llamando. No llamarán todas porque ya unas se murieron, pero deja buen recuerdo, porque las ayudaste primero, les consigues, no tratas de sacarle la vuelta, porque claro, la monja dice, esta monja me la como con sotán y tono, ¿no? Y todo, ¿no? Pero no se trata de eso, ser honesto, explicarle las cosas, llevarte bien con ellas. He hecho varias casas de reposo y de retiro espiritual y lo que se llama casa de la comunidad, ya no son monasterios. Entonces, y todas las manías de cada congregación, cada una es una familia diferente. Entonces te siguen llamando, ya creaste entre el ámbito religioso para hoy ayúdame esto. Entonces ayudaba a un montón de curas, misios, digamos, muchachos que no sabían qué hacer con su terreno, un arenal por Santa Anita, otro por Manchay, ¿no?
Y me he dado con la sorpresa que Manchay, el anteproyecto que le dejé como ella, tiene su catedral en base a eso. Entonces los ha ido ayudando. Entonces te formas círculos por tus relaciones que te comienzan a llamar. Pero para llegar a eso tú necesitas hacer todo un recorrido bravo, pues. Entonces, como te digo, ¿qué le puedes decir a estos muchachos? Que se metan, mientras tanto, a una hora, por lo menos, de obreros, y comiencen a tirar lampa y sepan cómo atortolar el fierro, los alambres, cómo encofrar, cómo, ¿no? Cosas de ese tipo, básicos. Entonces comienza a darle experiencia y de repente termina siendo arquitecto constructor ya, ¿no? Y, o sea, darte a conocer es lo primero. Perfecto. De alguna forma. Muchas gracias, ¿ya? Excelente, muy bien, muchas gracias. Arquitecto Figari. Pues simplemente agregando a lo que ya comenté y tratando de responder a la pregunta de qué puedo recomendar a los jóvenes, me quedé cavilando sobre eso. Organícense, creen oficinas en conjunto, no sueñen con el arquitecto individual. ¿Por qué? Porque hacer arquitectura implica una estructura, una oficina que tiene recursos, que tiene personal, que tiene, en fin, la arquitectura, por lo menos en mi visión, no es un ejercicio como pintar un cuadro, que uno lo hace en su casa o en su pequeño estudio, etcétera. Requiere de una organización, de especialistas, una infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque desgraciadamente, como decía antes, en el Perú, incluido Lima, no existe una estructura de oficinas que hagan arquitectura. No hay en este momento, pensar en un proyecto complejo, no hay. Proyecto importante en Lima, el centro cívico. Se organizó una oficina para el centro cívico, pero terminó ese proyecto y se volvió a dispersar la oficina, ¿no? Y no quedó ni huella de ese ejercicio y de esa práctica. Y pasan las décadas y no logramos construir organización. Entonces, si alguna invocación puedo hacer a los jóvenes es: júntense, formen grupos, construyan oficinas duraderas, y creo que van a hacer bien para ellos y va a ser bien para el país. Interesante. Arquitecta. Yo insisto en que hay que especializarnos. Hay muchas especialidades. Yo empecé como taxista, aunque no lo crean. Cuando vine de Japón solo tenía $500 en mi bolsillo. Empecé en un mini departamento y mi oficina estaba en mi salita. Así empecé yo. No tenía círculo de amigos ni familiares en esa época. Estaban en Japón y lo que yo hice es tocar puertas. Y como lo sigo haciendo ahora para mi instituto. Entonces uno tiene que tener claro cuál es su potencial, cuáles son sus habilidades, cuál es su sueño y concentrarse en eso. Te puedes desviar, dije en un momento, tu camino. Puedes ser taxista, puedes trabajar en otra oficina, pero nunca te olvides a dónde quieres llegar. Y persevera, ¿no? Que todo pasa como un huracán. Ya vendrán buenos tiempos y vas a estar preparado, capacitado y especializado. Y simplemente, si no puedes tener, ¿no? Como decía muy bien, una casita de perrito y te vas también en paralelo tocando puertas de lo que tú quieres hacer. Hay que salir, estamos preparados, pisamos barro, hay que irnos al barro y así nos vamos haciendo conocidos. Lo otro es, en la experiencia en estos últimos años que he tenido, y lo voy a decir, mucha corrupción. ¿Qué porcentaje? ¿Qué esto? Firma, sella, si no, no te pago, por favor. Depende de cada uno. Es preferible perder trabajo, dormir tranquilos, no pensar a corto plazo, sino a largo plazo, como decía el arquitecto. Después te van a llamar, te van a recomendar porque sabes que ese arquitecto es honesto, con ellos podemos confiar. A veces decían, no, yo prefiero no hacer nada y sabe que llame a otro especialista. Bueno, al final me llamaban a mí. Entonces, hay que hacer siempre lo correcto, ¿no? Entonces, es lo que les puedo recomendar. Así que sigan adelante y mucho ánimo, como me decía el arquitecto Luis Collante. Ánimo, Zambita, ánimo, Zambitos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, muy interesante, muy bien. Lucho Consigli. Bueno, quizás voy a dirigirme a dos universos diferentes. Primero, obviamente mi relación con
con los estudiantes de arquitectura, que pedirles, exigirles, yo diría yo, porque son los que pagan y quieren estudiar arquitectura, exigirles el mayor esfuerzo en el aprendizaje. Cuando nosotros salimos de la facultad, y Eduardo y yo compartimos más o menos esta generación, inclusive un poco después que la tuya, claro, no había más de 700, 800 arquitectos colegiados, eso era lo que había, sí. Entre 700 y 800 colegiados. Hoy hay 33.000, entonces el universo de competencia que tiene el arquitecto hoy en día es muchísimo más difícil, por consiguiente no puedo estudiar menos, no puedo hacer menos, no puedo formarme menos, tengo que poner mi mayor esfuerzo para aprender y poder ser mejor y competir en ese mercado tan difícil que es el de la arquitectura. Segundo, comparto con Eduardo la idea de que se necesitan oficinas de arquitectura porque ellas son las que generan la oferta de empleo, la oferta de trabajo. Las grandes oficinas que existen en este momento en el mundo son oficinas que son instituciones de nivel empresarial, donde hay ingenieros, hay arquitectos, hay planificadores, hay muchas funciones que están coordinadas a través de un cuerpo empresarial que se permite hacer una oferta y hacer grandes proyectos. O sea, no le importa si el proyecto, el tamaño del que sea, tiene la capacidad para hacerlo porque tiene a todos los profesionales de diferentes campos. Y en ese sentido sí, le pediría a los jóvenes recién egresados de diferentes funciones, ingenieros sanitarios, ingenieros calculistas, ingenieros electricistas y arquitectos, júntense, porque son juntos como hacen que la idea de arquitectura se convierta en una realidad, que un proyecto se convierta en una realidad, porque se necesita trabajar juntos. Y si hay algo que sabemos hacer, Eduardo, es saber dirigir esos equipos. Tenemos esa capacidad y nos hemos entrenado para eso porque conocemos todas las carreras. Entonces, tenemos esa capacidad de dirigir. Y si somos arquitectos y tenemos esa capacidad, hagamos esos equipos y hagamos el esfuerzo, porque esas son las grandes empresas que generan finalmente empleo para el resto de los arquitectos, y hagamos el mayor esfuerzo por hacer la mejor arquitectura que podamos. Siempre el mejor producto hacia el mejor arquitecto. Y gracias de todas maneras a la invitación. No quisiera finalizar sin dejar de agradecer la invitación del colegio para esta reunión. Muchas gracias. No, agradecerles a ustedes, realmente brillantes intervenciones. No hay mucho que agregar, en realidad yo lo que diría es coincidir primero con todos ellos, interesantes ideas además que plantean, agregar a lo que dijo el arquitecto Velasco, el tema de las relaciones. Los jóvenes de ahora tienen la gran oportunidad del mundo del internet, la globalización y la tecnología, que no existía cuando estudiamos nosotros arquitectura, ¿no? Y que yo creo que eso es un nuevo enfoque que hay que tener en cuenta. Pueden ser arquitectos del mundo, ahora se pueden diseñar planos hasta para la China, ¿no? Dibujar, porque estamos en tiempos horarios distintos, ¿no? Entonces la productividad aumenta hasta dibujar planos acá para allá, sin ir allá, ¿no? Y mandarse por internet. Podemos tener reuniones virtuales, entre otras cosas que antes no se podía. Yo creo que esa es una gran oportunidad para los jóvenes, y la manera de hacerse conocidos, como decía la arquitecta Huichiquén también, es yo creo que el internet, el Instagram, el TikTok y todas estas nuevas modalidades que existen dan muchas oportunidades de apertura para que los jóvenes se hagan conocidos. Así diseñen la casa del perro, como bien dijeron, ¿no? O la ampliación de la familia, ¿no? Donde un bañito lo diseñaron, pero a lo mejor inteligentemente aplicando tecnología o detalles, ¿no? Como decía la arquitecta de acústica, peruanos a lo mejor, ¿no? Hechos en Perú, ¿no? Y en el cual pueden vender cosas al mundo, inclusive partes de elementos de la arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que oportunidades hay muchas, pero requiere de talento, de imaginación, de creatividad. Nuestra carrera es creativa, ¿no? Y de organizarse, lo dijo bien el arquitecto Consigliere, en el sentido de que hay que crear sinergia, ¿no? La unión hace la fuerza, es decir, uno solo, 1 más 1 es más que 2, ¿no? Cuando se juntan, ¿no? 1 más 1 más 1 es como 1 a la n, ¿no? Es decir, es mucho, o sea, es tener más, 1 a la n es igual 1, pero 1 más 1 a la n, o sea, vamos multiplicándonos mucho más, o sea, hay juntarse. Uno solo es difícil avanzar muy rápido, y hay que desprendernos un poco del ego a veces que queremos, nos enseñan a veces a ser un poco egocéntricos también en la carrera de arquitectura, y hay que desprendernos un poco y trabajar en equipo, no solo entre arquitectos, sino también con otros profesionales. Bueno, yo quiero despedir el programa de hoy, el conversatorio, dándole las gracias a los especialistas, y bueno, y pedir un aplauso para ellos por su participación.